El depredador de carne y hueso 2739. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 27. Su conciencia se adentraba cada vez más en las llamas furiosas. Scarface finalmente vio la corpulenta figura que blandía una lanza en el centro del fuego. Te encontré. Levantó la mano y sacó su arco corto. Una flecha roja atravesó el aire, cubriendo 100 metros al instante. El villano, al oír la voz, giró la cabeza instintivamente, solo para ver un mar carmesí. ¡Pum! Se escuchó el agudo sonido de una espada atravesando carne. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y gritó antes de desplomarse en el suelo. Inmediatamente después, una serie de notificaciones aparecieron en su visión. Mató a un veterano, sangre de hierro, resistencia física +2 golpe. Scarface estaba rebosante de alegría, pero luego sintió una sensación de inquietud. El poder de combate de este tipo era mucho mayor que el de Leonface, así que ¿por qué sus estadísticas eran más bajas? Era como en el entrenamiento, donde las estadísticas disminuían a medida que avanzabas. No tuvo tiempo de pensar y corrió rápidamente hacia el cadáver del enemigo. Tras quitarse la máscara, el escudo y la microcomputadora, corrió inmediatamente fuera del alcance de las llamas. Simultáneamente, usó la microcomputadora enemiga para desactivar el modo de camuflaje de la nave, y otra nave apareció ante él. Scarface abordó rápidamente la nave y transmitió las coordenadas a las otras naves de apoyo a través de la computadora central. Tras recibir respuesta, desembarcó rápidamente y activó el modo de explosión de la microcomputadora. Sin embargo, tras considerarlo detenidamente, decidió estar preparado. Se arriesgó a piratear la computadora central de la nave, conectándola temporalmente a su propia microcomputadora. Luego, activó los modos de camuflaje y piloto automático de la nave, transfiriendo directamente la nave a un lugar a cientos de kilómetros del punto de combate. Tras todo esto, activó inmediatamente su traje de camuflaje y se ocultó de nuevo a cierta distancia, vigilando de cerca la zona con la visión de águila mecánica. Finalmente, las 3 naves de apoyo descendieron lentamente, pero permanecieron suspendidas en el aire, reticentes a aterrizar. Después de todo, se suponía que eran responsables del reabastecimiento y el bloqueo, pero ahora las tácticas habían cambiado repentinamente, obligándolos a unirse a la batalla terrestre. Sin embargo, tras aterrizar, no pudieron ver a sus compañeros. Cualquiera en esta situación sospecharía, especialmente 3 veteranos curtidos en la batalla. Pero Scarface no estaba preocupado. Reforzó la interferencia de señales en la zona. Una vez que el enemigo se alejara demasiado de la nave, no podrían contactarse. Así que, desde la perspectiva del enemigo, sus camaradas estaban prácticamente muertos, y Scarface creía que no tendrían la paciencia para perder el tiempo con él. Finalmente, la nave comenzó su lento descenso, pero tras alcanzar una altura de varias decenas de metros sobre el suelo, volvió a flotar en el aire. Entonces, una figura saltó de una de las naves. Parecía que el enemigo seguía sospechando y decidió enviar a alguien a explorar primero. Pero ahora que estaban abajo, no había escapatoria. Scarface colocó el microordenador entre las garras del águila mecánica, activó el modo de explosión y lo lanzó. Pero eso no era suficiente. Tenía que atraer la atención del enemigo y disparar para que el águila mecánica pudiera acercarse con seguridad. Así que Scarface activó su armadura de hombro. Activación de enjambre. Cientos de avispas mecánicas salieron disparadas, y Bad Blood, que aterrizaba, se giró instintivamente al oír el sonido. Pero al ver las cientos de avispas mecánicas en su campo de visión, sintió un hormigueo en la cabeza. Rápidamente levantó el cañón de su hombro y desató una ráfaga de fuego. Cada disparo destruyó una docena aproximadamente, pero más avispas seguían acercándose a él. ¿Qué pasa? Los tripulantes que quedaban en la nave se acercaron rápidamente, pero también se quedaron atónitos al ver el denso enjambre de avispas. Sin embargo, estas avispas estaban demasiado cerca de sus compañeros, y el cañón principal de la nave estaba inutilizable, por lo que solo pudieron activar los cañones de iones de baja potencia como apoyo. Pero simplemente había demasiadas avispas, y varias explotaron cerca de Balblor, cuyas poderosas ondas de choque lo desviaron por los aires. Al amparo de innumerables avispas, el águila mecánica finalmente alcanzó gran altitud y descendió lentamente sobre una de las naves, activando el microordenador. ¡Éxito! Gritó Scarface sorprendido, y luego se dio la vuelta y echó a correr.
El águila mecánica, junto con las avispas restantes, regresó en círculos a su posición original. Sin embargo, subestimó la potencia de varias naves explotando simultáneamente. Un rugido ensordecedor siguió, y una onda expansiva azul se extendió kilómetros. Las 3 naves que flotaban en el aire, junto con varias en tierra, quedaron reducidas a cenizas. La poderosa onda expansiva surgió como un tsunami, extinguiendo incluso los incendios forestales en su continuo impacto. Al ver la enorme onda expansiva a punto de alcanzarlo, Scarface, en un instante de rapidez mental, se giró y abrió el escudo capturado. No estaba seguro de si funcionaría, pero estaba dispuesto a intentarlo todo. Fue como chocar de frente con una nave. En el momento en que la onda expansiva impactó, Scarface fue lanzado instantáneamente hacia atrás varios pasos por una fuerza tremenda, pero salió completamente ileso. ¡Cielos! Scarface miró hacia el mundo devastado, alabando para sus adentros su buena fortuna. Un asombro brilló en sus ojos al observar el escudo que sostenía. Este escudo es increíblemente fuerte. Es increíble. Parece que he encontrado oro. El único inconveniente era que esos 3 tipos habían volado por los aires, y todo su esfuerzo había sido en vano. No, nada en absoluto. Al pensar en el escudo que tenía en la mano, se sintió un poco mejor. Ofrecía buena protección y era bastante resistente. Tendría que examinarlo con atención al regresar. Justo cuando se sentía satisfecho consigo mismo, una voz resonó de repente. ¡Qué alboroto! Scarface se giró con cautela y vio a Lone Wolf emergiendo lentamente del bosque. Iba a ayudarte, pero te encargaste de todo tú solo. Buen trabajo. Scarface miró el bosque tras él, desconcertado, y preguntó. ¿Dónde están? Me encargué de ellos. Lone Wolf se acercó lentamente, y Scarface notó entonces 4 máscaras colgando de su cintura. ¿Los mataste a todos? Preguntó Scarface con incredulidad. Lone Wolf rió entre dientes. Solo son 4. ¿No te encargaste de 4 o 5 tú mismo? Scarface se rascó la cabeza con torpeza. Usé un truco ingenioso para volarlos por los aires. No es nada comparado contigo. Pero te encargaste del más problemático. Lone Wolf se acercó a Scarface, mirando la máscara que llevaba en la cintura. Este tipo era un toro furioso. Me sorprende que pudieras con él. ¿Lo conoces? Preguntó Scarface sorprendido. Lone Wolf asintió. Este tipo se llama Ironwall. Es hábil con el escudo y la lanza, y es una figura muy conocida en la mala sangre. Su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo ya es de élite, y es increíblemente fuerte. Así es. Scarface sacudió su mano entumecida. Este tipo es demasiado poderoso. No pude vencerlo en absoluto. Por suerte, me enseñaste a no confiar en la detección infrarroja, así que lo arrastré al fuego y logré acercarme sigilosamente mientras estaba cegado. Ahora sabes lo buena que fue mi enseñanza, ¿verdad? Lone Wolf le dio una palmadita en el hombro con orgullo y caminó hacia el espacio abierto central para contactar con su planeta natal. Pronto, la nave nodriza más cercana envió una nave espacial a recogerlos. Vamos. Lone Wolf caminó hacia la nave espacial. Espera un momento. Scarface lo llamó, levantando la nave espacial capturada, controlada por microcomputadora, y elevándola en el aire. Lone Wolf se mostró algo incrédulo. No esperaba que tuvieras una escondida. Scarface se encogió de hombros. Me preocupaba que, incluso si los eliminábamos, no pudiéramos contactar con refuerzos, así que me dejé una ruta de escape. Después de todo, siempre es bueno estar preparado. Planeo ponerla en piloto automático y llevar la nave de vuelta de ver si podemos descifrar algo de la base de datos. Lone Wolf pensó un momento y asintió. Podemos intentarlo, pero recuerda ajustar la distancia de crucero a una distancia bastante grande. Si la nave tiene algún tipo de dispositivo de autodestrucción, estaremos en serios problemas. Entendido. Scarface asintió y subió al barco con él. En el camino de regreso a su planeta natal, Scarface examinó el escudo capturado como si fuera un tesoro invaluable. Esta cosa realmente podría soportar una explosión de esta magnitud. Muy bien, muy poderoso. La superficie del escudo no solo era resistente sino también excepcionalmente lisa. Ya fuera una espada o una lanza, cuando golpeaba la superficie del escudo, se desviaba hacia un lado, reduciendo en gran medida el impacto. Además, los bordes del escudo eran extremadamente afilados y también podía usarse como arma si era necesario. Scarface reflexionó cuidadosamente. Aunque las espadas y los escudos eran su debilidad, había leído muchos libros de artes marciales en su vida anterior.
Tenía algunos conocimientos de las técnicas convencionales de espada y de escudo lanza. Sostuvo el escudo frente a él, sacó su espada larga y comenzó a practicar por su cuenta. Los Sangre de Hierro responsables de su rescate intercambiaron miradas desconcertadas, sin saber qué tramaba. Solo Lone Wolf estaba sentado frente a él con expresión seria, con un destello de sorpresa en los ojos. ¿Cuánto sabía este chico? Varias horas después, la nave espacial finalmente regresó a su planeta natal, donde el anciano de túnica gris había estado esperando durante mucho tiempo. Han pasado unos días, anciano, lo saludó Lone Wolf con una sonrisa. El anciano de túnica gris preguntó solemnemente. ¿Qué pasó exactamente? Lone Wolf se encogió de hombros. 10 sangre malvada nos atacaron, todos de nivel ensangrentado, y cada uno es un veterano de innumerables batallas. Un extraño destello de seriedad brilló en sus ojos. Es bastante inusual. Nunca antes habían lanzado una operación de esta escala. Eso es porque ahora se han convertido en celebridades, dijo el anciano de túnica gris con impotencia. Acabamos de recibir noticias de que Darkstorm te ha clasificado como el enemigo número 1 de los Bad Bloods. Si les quitas la cabeza a ambos, los ascenderán a ancianos. Ja, se burló Lobo Solitario. Con razón se han lanzado a por todas. Es una pena que te falten fuerzas. La expresión del anciano de túnica gris se tornó seria. Dada la gravedad de este asunto, ya he enviado una notificación al Consejo de Ancianos. Hasta que el Consejo de Ancianos responda, ninguno de los dos puede actuar solo. Así que he decidido asignar a Scarface a tu grupo. Él te ayudará mientras tanto. ¿Qué? Lobo Solitario frunció el ceño. No hace falta. No necesito ayuda. Puedo arreglármela solo. Esto no es una discusión, lo interrumpió el anciano de túnica gris. Este asunto está decidido, no hay necesidad de seguir discutiéndolo. Anciano, el rostro del Lobo Solitario mostró un atisbo de impotencia, pero no arremetió. Grey Robe se volvió hacia Scarface y le preguntó. Scarface, sé que capturaste una nave espacial de Bad Blood. Sí. Scarface respondió con sinceridad. Esa nave espacial está flotando fuera de la atmósfera. Me preocupa que pueda haber dispositivos peligrosos a bordo, así que no me atrevo a dejar que vuelva a entrar en ella. Grey Robe asintió. Tienes razón en preocuparte. Enviaré inmediatamente científicos y armeros a investigar y confirmar que se han eliminado todos los factores peligrosos antes de llevarla de vuelta al hangar. Unas horas más tarde, los científicos lograron llevar la nave de vuelta al hangar. Scarface entró de inmediato en la nave para comprobarlo. No había ninguna información importante en el ordenador principal de la nave, pero una entrada en el registro de navegación lo puso muy nervioso. Esta flota había ido a la Antártida terrestre hacía unos días. Tierra, Antártida, ¿qué hacían en la Tierra? Scarface no pudo evitar pensar en la reina alienígena que se había estrellado en el mar. Después de todo, el destino de este problemático sujeto aún era desconocido, y si la mala sangre quería usarlo para algo, la situación podría ser desesperada. Al pensar en esto, sintió una punzada de inquietud. Sin embargo, no podía ir a la Tierra para comprobarlo, así que solo podía informar del asunto a los ancianos por el momento. Luego se concentró en continuar su entrenamiento. Simultáneamente, cooperó con Lobo Solitario para completar las tareas asignadas por el Consejo de Ancianos o varias naves nodriza, manteniéndose increíblemente ocupado cada día. Más de medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. En ese preciso instante, una feroz persecución se desarrollaba silenciosamente en un rincón del universo. Un piloto manchado de sangre perseguía implacablemente una nave de la mala sangre que iba delante, la cual, al no tener a dónde ir, se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en la Tierra. Pero cuando el manchado de sangre llegó a la Tierra, descubrió que la nave había desaparecido repentinamente. Bajó de la nave con expresión cautelosa mientras observaba el mundo blanco e indistinto a su alrededor, con un brillo penetrante en los ojos. Activó su visión infrarroja y avanzó con cautela, paso a paso. Pero mientras caminaba, algo atrajo su mirada. Era el cadáver de una enorme criatura marina, lo que los humanos llaman ballena. Yacía allí, tranquilo, en la costa antártica, sin vida desde hacía mucho tiempo. Impulsado por la curiosidad, el hombre ensangrentado dio un paso adelante. De repente, la visión infrarroja reveló algo dentro del estómago de la ballena. La criatura yacía hecha un ovillo, llenándolo casi por completo. Más importante aún, su caparazón parecía excepcionalmente resistente. Ni siquiera el poderoso ácido estomacal de la ballena podía dañarlo. ¿Qué es eso?
Instintivamente, el hombre ensangrentado se acercó unos pasos, queriendo ver mejor. De repente, la criatura se movió. Estiró bruscamente su cuerpo, desgarrando el abdomen de la ballena y abalanzándose sobre el hombre ensangrentado. Reina alienígena. La expresión del hombre ensangrentado cambió, alzando instintivamente su cañón de iones para contraatacar, pero ya era demasiado tarde. La reina alienígena se abalanzó sobre él, atravesándole el cuerpo con sus afiladas mandíbulas. Entonces sintió que algo se hundía en su cuerpo, retorciéndose y tomando forma dentro de él. El rompepechos. Una sensación de desesperación invadió el corazón del hombre ensangrentado. Instintivamente extendió la mano, queriendo activar la microcomputadora y perecer junto con el enemigo, pero sintió un dolor agudo en el pecho y el bajo vientre. Fue como si todas sus fuerzas se hubieran agotado en un instante. Al final, solo pudo enviar desesperadamente una señal de socorro y luego cerró los ojos débilmente. Tras hacerlo todo, la reina alienígena rugió hacia el cielo. Horas después, un rompepechos excepcionalmente fuerte salió arrastrándose, desgarrando el pecho del hombre ensangrentado. Los dos alienígenas intercambiaron una mirada, y sus miradas se dirigieron repentinamente a una nave de investigación en la distancia. Tras irse, el hombre ensangrentado, que había sido perseguido, finalmente apareció en la distancia. Miró a las dos figuras, una grande y otra pequeña, a lo lejos, con sudor frío corriéndole por el cuerpo, apenas atreviéndose a respirar. Sabía que si no tenía cuidado, se convertiría en el segundo hombre ensangrentado en ser parasitado por los alienígenas. Una vez que las dos figuras se perdieron por completo de vista, finalmente respiró aliviado. Nervioso, levantó su microcomputadora y se dirigió a la figura en la proyección holográfica. Reportando, líder, misión completada, el rompepechos ha aparecido. Muy bien. Darkstorm, dentro de la nave nodriza, sonrió inquietantemente y se giró para preguntar. ¿Recibiste la señal que envió antes de morir? Sí, respondió el personal de investigación de la nave. Esa señal era para Lobo Solitario. Adivinaste bien. Probablemente Lobo Solitario no tardará en llegar a la Tierra. Muy bien. Darkstorm se burló. Entonces, esperemos a ver. Vigila de cerca al depredador, recopila todos sus datos de combate. Después de todo, Lobo Solitario es un compañero de entrenamiento perfecto. Quiero ver qué tan fuerte es realmente esta subespecie de xenomorfo. Scarface acababa de salir del campo de entrenamiento cuando se topó con Lobo Solitario. Hay una operación, dijo Lobo Solitario con calma. Preparémonos para partir. Scarface preguntó con recelo. ¿A dónde? Lobo Solitario respondió. A juzgar por la ubicación de la señal, es la Tierra. La Tierra. El corazón de Scarface dio un vuelco, una sensación de inquietud crecía en su interior. Insistió. ¿Qué misión? Lobo Solitario respondió. Aún no está claro. Acabamos de recibir una señal de emergencia de un individuo manchado de sangre. Tendremos que ir a verlo nosotros mismos. Rayos, este complot y... Scarface estaba completamente atónito. Esto se parecía demasiado a las películas. ¿Se había reiniciado la línea temporal? Pero no había sido parasitado, ¿cómo era posible? Se obligó a calmarse, asegurándose constantemente que tal vez fuera solo una coincidencia. Lone Wolf lo miró con impaciencia. Vamos. ¿Vienes o no? Sí. Scarface salió de su ensoñación y echó un vistazo instintivo al equipo de Lone Wolf. Era evidente que Lone Wolf tenía una confianza extrema en esta misión. Solo había traído una máscara y un látigo. En la línea temporal original, su exceso de confianza lo había llevado a tener equipo insuficiente. Al llegar a la Tierra, descubrió que el enemigo era mucho más fuerte de lo que imaginaba, lo que lo obligó a reunir rápidamente equipo de los depredadores caídos para prepararse. Los depredadores entonces usaron una guerra de desgaste para debilitarlo, obligándolo finalmente a luchar con las manos vacías. El resultado fue un punto muerto, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas, y la misión de Lone Wolf en la Tierra terminó en derrota. No, esto no puede volver a suceder. Pensando en esto, inmediatamente dijo con seriedad. Maestro, aún así debería traer todas sus armas y equipo. Lone Wolf frunció el ceño. Solo es la Tierra. No hay enemigos particularmente fuertes allí. No hay necesidad de llevar tanto equipo. No. Protestó Scarface con seriedad, diciendo con decisión. Si la Tierra fuera tan segura, no habría señales de emergencia. Esa persona ensangrentada debe haber pasado por una situación muy difícil.
Debemos ser cautelosos. Lone Wolf ladeó la cabeza y lo miró, aparentemente comprendiendo algo, y preguntó. Estás actuando muy extraño hoy. ¿Sabes algo? Scarface dudó un momento antes de responder. Maestro, no lo olvide, solo arrojamos a esa reina alienígena a las profundidades del mar. Nadie sabe si está viva o muerta. ¿Y si es nuestro oponente? Al escuchar sus palabras, la mirada de Lone Wolf se volvió más seria. Scarface continuó. Una vez me enseñaste que un guerrero no puede confiar en la suerte. De igual manera, debemos estar completamente preparados sin importar a qué oponente nos enfrentemos. Solo trayendo todo nuestro equipo podemos estar preparados para cualquier eventualidad. Lone Wolf guardó silencio un momento y finalmente asintió. Tienes razón. Si de verdad es esa reina alienígena, las cosas se pondrán difíciles. Volveré a buscar el equipo. Después de un rato, Lone Wolf regresó al hangar, completamente vestido, y ambos pilotaron la nave espacial hacia la Tierra en la distancia. Por alguna razón, cuanto más se acercaba Scar a la Tierra, más se intensificaba su inquietud. ¿De verdad podía tener tanta mala suerte? ¿Había sido todo su esfuerzo en vano? Finalmente, la nave aterrizó en el lugar donde se había enviado la señal. Allí yacía un cadáver de ballena excepcionalmente grande, aparentemente mutado. También estaban los restos de un depredador. El pecho del cadáver tenía un gran agujero, como si algo saliera arrastrándose. Al ver ese agujero, a Scar se le encogió el corazón. Maldita sea, ¿me está gastando Dios una broma cruel? Lone Wolf encendió la cámara de la máscara del hombre ensangrentado y ambos vieron la escena que había filmado antes de morir. Al ver la herida en la boca de la reina alienígena, Scar sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. De verdad que sí. Sigue viva. Nunca esperé que la línea temporal se reiniciara de una forma tan extraña. ¿No repetirá el maestro Lobo Solitario los mismos errores la próxima vez? Lobo Solitario, ajeno a los pensamientos de Scarface, miró fijamente el cadáver de la ballena, analizando. Parece que, tras caer al fondo marino, entró en hibernación debido a la baja temperatura y fue tragada accidentalmente por esta ballena. Sin embargo, el ácido estomacal de la ballena no pudo digerirla, por lo que se hinchó hasta morir. ¿Pero por qué está este cadáver en la orilla? ¿Y ese mala sangre? Su nave espacial, claramente se estrelló en la Tierra, pero ¿por qué se ha ido? ¿O su objetivo desde el principio era atraer a este sanguinario hasta aquí? ¿Pero qué sentido tiene? Scarface miró el gran agujero en el cadáver y murmuró, es un depredador. ¿Un depredador? Lone Wolf lo miró confundido. Scarface levantó la vista y lo miró a los ojos, y luego preguntó, ¿no lo sabes? También podemos ser parasitados por xenomorfos, y una vez que los genes del xenomorfo se combinen con los del depredador, nacerá un aterrador depredador xenomorfo. He oído historias parecidas, dijo Lobo Solitario pensativo. Pero son solo leyendas. No solo los abrazacarás comunes no representan una amenaza para nosotros, sino que incluso en una situación desventajosa, según la costumbre de nuestra tribu, pereceríamos juntos. Así que, en los últimos miles de años, nunca ha habido registro de que nuestra tribu haya sido parasitada por un alienígena, y mucho menos por un depredador. Pero ahora sí, dijo Cara Cortada, señalando el gran agujero en el cadáver. Deberías conocer esta herida. Fue causada por el rompepechos. Sea cierta o falsa la leyenda, un monstruo aterrador fue concebido dentro del cuerpo de este anciano. Tras escuchar su relato, Lobo Solitario se sumió en una profunda reflexión. Un momento después, una fría sonrisa se dibujó de repente en sus labios. Interesante. Me encantaría conocer a este depredador. ¿Estás loco? Scarface se quedó completamente atónito. Hermano, si no lo viste bien, te lo recuerdo de nuevo. Es una reina alienígena, además de un depredador. Esto no es algo que podamos controlar los dos. Deberíamos pedir refuerzos y pedirles a los ancianos que envíen más cazadores de élite para ayudarnos. No hace falta. Lone Wolf dijo con arrogancia. Es solo una simple reina alienígena. No es que no haya matado a una antes. En cuanto al depredador, me gustaría ver cuánto vale. Tras decir eso, extendió la mano y recogió el cañón de hombro del hombre ensangrentado, colocándoselo en el otro hombro. Luego tomó todas sus armas, vertió una botella de poción azul sobre su cadáver, que se corroyó casi al instante en un charco de sangre. Se levantó y preguntó. Comprueba la situación en esta zona últimamente, a ver dónde es más probable que vayan. Scarface lo miró con impotencia, suspiró y abrió su microcomputadora. Hace unos días, una gran nave de investigación humana apareció cerca.
Probablemente hayan abordado. Si la ruta de la nave no se ha visto alterada, ya deberían estar en el puerto más cercano. Vámonos entonces. Lone Wolf se giró y caminó hacia la nave espacial. Scarface observó su figura alejarse, sacudiendo la cabeza con impotencia. Igual que en la historia original, orgulloso y testarudo, reacio a buscar ayuda incluso cuando las cosas se le ponían en contra. Pero claramente esta no era una opción razonable. Tras pensarlo un momento, finalmente abrió su microcomputadora y envió un mensaje. Al llegar a la ciudad portuaria más cercana, encontraron el pequeño pueblo sumido en el pánico. Un día antes, un buque de investigación cubierto de sangre, sin cuerpos, se había estrellado repentinamente en el puerto. La policía acudió al barco para buscarlo, pero solo encontró una extraña baba y manchas de sangre. Entonces, un padre y su hijo desaparecieron misteriosamente de la ciudad, y la policía buscó toda la noche sin encontrar rastro de ellos. Parece que llegamos demasiado tarde, murmuró Scarface. La situación se ha agravado. Un día es tiempo suficiente para que surja un ejército de extraterrestres. Entonces, matémoslos, dijo Lobo Solitario con frialdad, y luego condujo a Scarface al bosque junto al mar. Allí encontraron muchas huellas extraterrestres. Claramente, los extraterrestres habían aterrizado en esos lugares antes de que la nave atracara y se habían infiltrado silenciosamente en la ciudad. Los dos buscaron más y finalmente encontraron la salida de una tubería abandonada en el bosque, a cierta distancia de la ciudad. La salida estaba cubierta de baba y huellas, lo que indicaba que muchos extraterrestres se habían colado dentro. Esta podría ser su base. Sin embargo, esta tubería era definitivamente demasiado pequeña para acomodar a una reina xenomorfa entera. Entonces, ¿dónde se escondía la crucial reina xenomorfa? Los dos no tuvieron tiempo de pensar más y entraron cautelosamente en la tubería. La tubería estaba llena de agua, casi hasta las rodillas. En el momento en que entraron, sus capas de invisibilidad fallaron. Parece que tendremos que desarrollar una capa de invisibilidad impermeable la próxima vez, pensó Scarface para sí mismo. De repente, un gruñido bajo resonó desde las profundidades de la alcantarilla. Los dos miraron con cautela en esa dirección y luego avanzaron con cautela. Pero mientras caminaban, de repente descubrieron varios cadáveres humanos, cada uno con un gran agujero en el pecho, lo que indicaba claramente que habían eclosionado más xenomorfos. Scarface y Lone Wolf intercambiaron una mirada, sacaron un líquido disolvente de cadáveres de sus cinturas y lo vertieron sobre los cadáveres. En poco tiempo, los cadáveres fueron completamente destruidos. Después de lidiar con los cadáveres, el maestro y el aprendiz continuaron cautelosamente en las profundidades de la tubería. Cuanto más avanzaban, más claros se oían los extraños ruidos que emanaban de las alcantarillas. Lone Wolf, mientras caminaba, sacó un cable trampa láser y lo fijó a la pared. Tras confirmar que toda la tubería estaba sellada, rugió repentinamente y saltó hacia donde convergían varias tuberías. Los alienígenas, que habían estado acechando en las sombras, no pudieron contenerse y saltaron, rodeándolos al instante. Lone Wolf activó de inmediato el cable trampa láser, atrapando a todos los alienígenas atraídos al centro de la alcantarilla en un pequeño espacio. ¡Ataquen! El maestro y el aprendiz activaron simultáneamente sus cañones de iones, haciendo estallar instantáneamente a los primeros alienígenas en innumerables fragmentos. Los que apenas escaparon de la descarga del cañón de iones también fueron aplastados por las ondas de choque de las explosiones. Un alienígena logró saltar el bloqueo del cañón y subir al techo de la alcantarilla, sobre la cabeza de Lone Wolf, preparándose para lanzar un ataque sorpresa desde arriba. Pero Lone Wolf lo agarró por la cola, lo arrastró al agua, lo pisoteó y lo hizo pedazos de un solo cañonazo. Otro xenomorfo saltó del agua y se abalanzó sobre Lone Wolf, quien lo arrojó lejos y lo cortó en pedazos contra la red láser. Pero en cuanto se giró, dos xenomorfos más se abalanzaron sobre él. Lone Wolf, con calma y precisión, agarró las gargantas de ambos xenomorfos con ambas manos. Los dos xenomorfos forcejearon con fiereza, pero la fuerza de Lone Wolf era inmensa. Los controlaba firmemente con una sola mano. Finalmente, lanzaron frenéticamente sus probóscides contra Lone Wolf, pero este simplemente ladeó la cabeza ligeramente, esquivando todos sus ataques. Entonces, los cañones de iones de sus hombros se abrieron a izquierda y derecha, volando instantáneamente las cabezas de los dos xenomorfos. Mientras tanto, Scarface tampoco se quedó de brazos cruzados. En cuanto el primer xenomorfo se abalanzó sobre él, se apoyó contra la pared, protegiéndose firmemente la espalda.
tras asegurar su retaguardia, desplegó de inmediato su escudo de sangre de hierro. No esperaba que su recién adquirido botín de guerra le resultara tan útil. El alienígena se estrelló ferozmente contra el escudo, atacando la superficie con todas sus fuerzas, pero no pudo atravesarlo. Scarface se burló, sacó su lanza de sangre de hierro y la arremetió frenéticamente desde el exterior del escudo, apuñalando a su oponente varias veces en menos de medio segundo. La sangre verde oscura del alienígena salpicó, y este gritó y comenzó a retroceder involuntariamente. Scarface aprovechó la oportunidad, bajando ligeramente el escudo para evitar la línea de fuego del cañón de iones y luego lo hizo pedazos de un solo disparo. Inmediatamente después, volvió a levantar el escudo para protegerse, con la afilada lanza apoyada en el borde del escudo. Cualquier alienígena que se atreviera a acercarse sería atravesado por esta postura combinada de ataque y defensa. Un alienígena intentó acercarse sigilosamente por el flanco izquierdo, pero justo cuando estaba a punto de acercarse, el cañón de iones del hombro izquierdo de Scarface giró repentinamente, pillándolo desprevenido y corriendo hacia el fuego implacable del cañón. Lone Wolf, que luchaba cerca, miró a Scarface y quedó inmediatamente impresionado por su estilo de combate, que combinaba ataque y defensa. Su aprendiz era realmente extraordinario. Su inteligencia de combate incluso superaba la suya. Sin embargo, el número de enemigos era abrumador, todos apiñados en ese espacio reducido. Continuar esta agotadora batalla podría no ser sostenible para ninguno de los dos. Por lo tanto, se necesitaba un método más simple y eficiente para derrotarlos. Aunque el canal subterráneo era demasiado pequeño para que el águila mecánica pudiera volar libremente y desempeñar un papel importante, Scarface aún contaba con el enjambre de avispas. Cada avispa era una bomba en miniatura. De repente, la armadura del hombro derecho se abrió y docenas de avispas mecánicas salieron disparadas. Las avispas explotaron al contacto con los alienígenas, lanzándolos por los aires. Algunos resultaron gravemente heridos, mientras que otros fueron lanzados hacia atrás por la onda expansiva y destrozados por la red láser. Bien hecho, aprendiz. Gritó Lone Wolf con entusiasmo, sacando 2 dardos de 6 hojas y haciéndolos girar por el aire, partiendo en 2 a cada alienígena que se encontraba en su camino. Los dardos volaron entonces con precisión hacia las manos de Lone Wolf. Los atrapó y, con un movimiento de muñeca, partió en 2 a 2 alienígenas que se acercaban. Scarface vitoreó, asombrado por la habilidad de Lone Wolf para manipular los dardos. Pero justo entonces, un alienígena apareció repentinamente detrás de Lone Wolf. Giró sobre sí mismo, con su fuerte cola azotando la espalda de Lone Wolf. Sorprendido, Lone Wolf salió volando y se estrelló de cabeza contra la red láser. Mal. La expresión de Lone Wolf cambió. Se apresuró a activar su cañón de iones, disparando contra las paredes a ambos lados. El retroceso del cañón lo obligó a cambiar de trayectoria, apenas logrando detenerse ante la red láser. Pero quedó sepultado entre los escombros por el derrumbe de las paredes. Maestro Lobo Solitario. Gritó Scarface alarmado al ver la escena, girándose para mirar al alienígena, con las pupilas encogiéndose bruscamente. El alienígena tenía un aspecto extremadamente extraño. Podía luchar erguido y era mucho más alto que los alienígenas comunes, con una piel más gruesa y resistente. Más importante aún, tenía unas fauces enormes parecidas a las de un sangre de hierro. Sus 4 colmillos salientes le daban un aspecto excepcionalmente feroz. Alien sangre de hierro. La expresión de Scarface cambió, alzando su lanza para atacar al alienígena, pero este la esquivó ágilmente. Las ruinas ante él se abrieron de golpe, y Lobo Solitario se levantó furioso, con su cañón de iones ya apuntando al depredador. Al ver que la situación se volvía en su contra, el depredador atravesó el suelo sobre las tuberías y huyó. Lobo Solitario avanzó a grandes zancadas, justo cuando el depredador se giró y los miró, encontrándose con sus miradas. Lobo Solitario incluso percibió la provocación y el desdén en sus ojos. Apretó los dientes, con los ojos encendidos de furia, y apretó los puños con tanta fuerza que crujieron. Así que, depredador, tienes mucha debilidad. Vamos. Los dos se estrellaron contra el hormigón y aterrizaron en el suelo, solo para encontrarse, con la sorpresa, en el corazón de la ciudad. El depredador ya había escalado las barricadas y escapado a las profundidades de la ciudad. Los dos activaron sus capas de invisibilidad y los persiguieron. En el camino, oyeron numerosos gritos y encontraron mucha sangre. Claramente, liderados por el depredador, habían aniquilado muchas vidas en el camino. Maldita sea, está aumentando su número.
exclamó Scarface con miedo, tras haber presenciado el terror de un gran ejército de alienígenas. Lobo Solitario avanzó con paso firme y respondió. Así que debemos acabar con todos. Scarface se detuvo y liberó sus águilas mecánicas y enjambres de abejas. Cuando la información llegó a Scarface, sintió un hormigueo en la cabeza. Se están separando, los xenomorfos depredadores se dirigen a la central nuclear. Déjame a los xenomorfos depredadores, el resto es cosa tuya. Lone Wolf se detuvo y se giró hacia Scarface, diciendo. Disfruta de la cacería, joven. Scarface frunció el ceño, sintiendo inconscientemente que dividir sus fuerzas en ese momento no era buena idea. Sin embargo, también sabía muy bien que la capacidad reproductiva de los xenomorfos era increíblemente alta. Si se les permitía seguir parasitando por todas partes, la ciudad entera pronto se convertiría en un mundo de xenomorfos. Justo cuando dudaba, un grito humano llegó de repente desde no muy lejos. ¡Maldición! La expresión de Scarface cambió y, sin dudarlo más, se giró y corrió en esa dirección. Después de que Scarface se fuera, un destello agudo brilló en los ojos de Lone Wolf. Vamos. Vamos a tener una buena pelea. Saltó ágilmente, sorteando innumerables rascacielos, y pronto llegó al interior de la central nuclear. Al entrar, descubrió un cadáver. Parecía que los xenomorfos depredadores ya se habían infiltrado. Vertió una botella de líquido disolvente sobre el cadáver y avanzó cautelosamente paso a paso. Subió las escaleras, recorriendo piso tras piso, hasta llegar a un puente aéreo. Activó su mira láser, mirando hacia adelante con cuidado, mientras su visión infrarroja escaneaba meticulosamente el área inferior. De repente, un alienígena pasó volando sobre sus cabezas. Lone Wolf instintivamente levantó su cañón de hombro para apuntar. Pero justo entonces, una poderosa cola emergió de debajo del puente aéreo y lo atacó. Una finta. Pensó Lone Wolf en estado de shock, perdiendo el equilibrio y cayendo del puente aéreo, estrellándose con fuerza contra las escaleras. Un objeto afilado le atravesó el abdomen. Incluso su capa de invisibilidad se volvió ineficaz. Lone Wolf rugió, agarrándose la herida y, soportando el insoportable dolor abdominal, desató una ráfaga de fuego contra el alienígena depredador que se encontraba arriba. Pero la criatura se movía a una velocidad increíble, serpenteando por el puente aéreo como un fantasma. Sus potentes cañones de iones impactaron contra los reactores y la maquinaria de la central nuclear. Un rugido ensordecedor estalló, incendiando la central y paralizándola en medio de una serie de explosiones, sumiendo la ciudad entera en la oscuridad. Lobo Solitario permaneció de pie entre las llamas, lanzando un aullido furioso. Mientras tanto, Scarface, tras separarse, corrió hacia adelante. Finalmente, vio varios cadáveres y un alienígena en una esquina, y Scarface enfureció al instante. Lanzó un dardo al alienígena. Este lo esquivó, pero Scarface ya había cargado contra él con el escudo en alto. Sorprendido, el alienígena fue estrellado contra la pared por el escudo de Scarface, incapaz de moverse. Scarface aprovechó la oportunidad, desenvainando su espada larga y decapitando al alienígena con un movimiento rápido y amplio. Luego se giró y examinó los cadáveres tras él con extrema atención. Estos humanos habían sido asesinados directamente por el alienígena, no parasitados. Respiró aliviado. Pero justo entonces, una explosión resonó repentinamente desde la distante central nuclear. La ciudad entera quedó sumida en la oscuridad. Maestro Lobo Solitario. Scarface miró ansioso hacia la central, con una oleada de tensión creciendo en su corazón. Justo cuando estaba a punto de unirse al Lobo Solitario, el grito de una mujer surgió repentinamente de la piscina. Dios. Sal del agua. Hay algo en el agua. Maldita sea. Esto no va a terminar nunca. Maldijo Scarface, corriendo hacia la piscina y abriendo la puerta de una patada. Una mujer temblaba en el borde de la piscina. Varios hombres nadaban aterrorizados hacia la orilla. Un alienígena se acercaba rápidamente a ellos en el agua. Sin pensarlo, Scarface levantó su lanza y saltó al agua, atravesando la espalda del alienígena. El alienígena gritó de dolor, forcejeando desesperadamente en el agua. Scarface sujetó la lanza con fuerza con la mano derecha y, con un rápido golpe de escudo con la izquierda, la decapitó. Tras dejar de forcejear, el alienígena saltó a la orilla, bloqueando al grupo que huía. En ese momento, su capa de invisibilidad había fallado, y sus 15 metros de altura lo hacían extremadamente imponente ante los humanos. Los humanos se retiraron aterrorizados, con los ojos llenos de miedo al mirarlo.
Scarface los escaneó con luz infrarroja, y solo después de confirmar que no estaban parasitados, se relajó y activó el sistema de interpretación simultánea de la máscara. Salgan de aquí rápido. Esta noche habrá una masacre en esta ciudad. Aléjense lo más posible. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó de la piscina. La ciudad entera ya era un caos. Bomberos, policías e innumerables periodistas se habían reunido alrededor de la central nuclear. Mientras los bomberos combatían el incendio, la policía ya había acordonado la zona y se preparaba para evacuar a todos del pueblo. Escondido en las sombras, Scarface se desanimó al ver esto. Esto era demasiado similar a lo que había sucedido en la línea temporal original, no había sido parasitado, pero el depredador había aparecido. Lobo Solitario también había llegado a la Tierra siguiendo la trayectoria original. A eso se suma la explosión de la central nuclear y la ciudad se sumió en la oscuridad. Parecía que todo había vuelto al punto de partida tras una extraña corrección. ¿Será que el maestro Lobo Solitario realmente? Scarface no se atrevió a contemplar la posibilidad y se giró para correr rápidamente hacia Lobo Solitario. Ojalá no fuera demasiado tarde y la sangre verde fluía sin cesar por el tronco del árbol. Lobo Solitario estaba sentado en una rama, observando con cautela la distancia. Tras confirmar que no se acercaban extraterrestres por el momento, finalmente bajó la guardia. Sacó un kit de sutura de su botiquín y cosió la herida directamente. Un dolor agudo lo recorrió. Todo su cuerpo se convulsionó y dejó escapar un gruñido bajo. Finalmente, la herida fue cosida. Se puso de pie con dificultad y se giró para mirar hacia la salida del pueblo. Allí, una larga fila de coches se extendía, y la policía recibía un flujo constante de informes de avistamientos de monstruos. La gente también desaparecía y moría. Toda la ciudad estaba envuelta en la sombra de la muerte. La gente estaba desesperada por escapar. Sin embargo, la salida estaba completamente paralizada debido al excesivo número de vehículos. Una lluvia ligera comenzó a caer. Los jóvenes humanos, desesperados, forzaron la puerta de una armería y sacaron armas para defenderse. Pero ¿cómo podrían, tan frágiles, ser rival para los alienígenas? No podían luchar contra el ejército alienígena. Lobo Solitario frunció el ceño. Aunque la situación estaba fuera de su control, seguía siendo un cazador de élite. No permitiría que este depredador se descontrolara. Tenía que eliminar a su presa él mismo. Así que saltó de nuevo, subiendo a los rascacielos de la ciudad. En ese momento, el pánico se apoderó de toda la ciudad. Un grupo de jóvenes se reunió en una armería. Uno de los oficiales gritaba repetidamente por la radio. Llamando a la Guardia Nacional. Llamando a la Guardia Nacional. Finalmente, tras sus insistentes llamadas, llegó una respuesta del otro lado de la radio. Guardia Nacional recibida. Aquí el teniente Watts de la 89 División. Vamos de camino. Un rayo de esperanza se encendió en los corazones de todos. Un convoy entró en la ciudad bajo la intensa lluvia. Soldados completamente armados saltaron de los vehículos, alzando sus armas para establecer un cordón en cierta parte de la ciudad. Pero justo entonces, oyeron un ruido repentino en lo alto. Todos levantaron la vista instintivamente y vieron innumerables criaturas enormes saltando. Al instante, los gritos inundaron la radio. Teniente. Teniente. El sheriff sintió un mal presentimiento y gritó frenéticamente, pero no hubo respuesta del otro lado del comunicador. Al ver esto, la luz en los ojos del joven se atenuó. Scarface siguió adelante, pero tras solo unos pasos, notó de repente que varios extraterrestres se acercaban rápidamente a un edificio. Esa dirección es. El corazón de Scarface se encogió y su expresión cambió drásticamente tras mirar el mapa. El Hospital de Mujeres y Niños. En la línea temporal original, los extraterrestres depredadores, en su despiadada búsqueda de expansión, atacaron el Hospital de Mujeres y Niños, parasitando a todos los niños y mujeres embarazadas que se encontraban en su interior. A este ritmo, pronto aparecería un ejército incesante de extraterrestres. No. No podía permitir que esto sucediera. Scarface cambió de dirección y corrió hacia el hospital. En cuanto entró, vio varios cadáveres, todos de personal. Claramente, los extraterrestres ya habían irrumpido. No tuvo tiempo de pensar y corrió escaleras arriba hacia la sala de hospitalización. Justo cuando llegó a la puerta, oyó el grito de una mujer. Scarface la abrió de una patada. El depredador, acompañado de un xenomorfo normal, irrumpió en la sala, mientras las embarazadas gritaban de pánico. El depredador ya estaba encima de una mujer, preparándose para inyectarle sus óvulos.
Scarface levantó su lanza y atravesó al xenomorfo normal. Se la lanzó al depredador. Este se vio obligado a detenerse, girando y saltando. Scarface lo atacó con su lanza. Pero inesperadamente, el xenomorfo no tenía intención de enfrentarse, girando y saltando por la ventana. Parecía que este tipo planeaba crear más de su especie, confiando en la superioridad numérica para ganar. Scarface maldijo para sus adentros. Si le permitían seguir creando este ejército de xenomorfos, incluso Lobo Solitario quedaría exhausto. Pero no tenía tiempo para pensar más, pues se enfrentaba a una difícil decisión. Si iba a salvar a Lobo Solitario ahora, los xenomorfos definitivamente regresarían para parasitar a estas embarazadas. Pronto se formaría un nuevo ejército xenomorfo. Pero si se quedaba para protegerlos, el maestro Lobo Solitario se vería abrumado y finalmente moriría de agotamiento. No podría hacerles daño, ¿verdad? No solo era humano hace poco, sino que su férreo honor no se lo permitiría. Tras un momento de vacilación, respiró hondo y tomó una decisión. Primero examinó a las mujeres embarazadas de la habitación, relajándose solo tras confirmar que ninguna había sido parasitada por el alienígena. Luego, se giró e instaló cables trampa láser en las puertas y ventanas, sellando toda la habitación de forma segura. Incluso cubrió las paredes. Entonces, les dijo a las embarazadas, aún conscientes: quédense aquí y no salgan. Con suerte, podrían rescatarlas. Tras decir esto, cogió un arma que había encontrado en el camino y se la entregó a una de las embarazadas más tranquilas. Tomen esta arma para protegerse. Si es absolutamente necesario, pueden optar por suicidarse. Tras decir esto, presionó un botón en la microcomputadora, envió un mensaje y salió apresuradamente de la sala. Mientras tanto, en la armería, varios jóvenes estaban en alerta máxima. Uno de ellos caminaba ansioso por la habitación contigua. Justo entonces, un extraterrestre irrumpió repentinamente por la ventana y se abalanzó sobre él, tirándolo al suelo. El fuerte ruido sobresaltó a los demás, y varias personas cercanas corrieron inmediatamente con sus armas desenfundadas. Pero al ver al monstruo, se quedaron paralizados. Por un momento, incluso olvidaron disparar. Justo cuando estaban completamente atónitos, el extraterrestre fue cortado en dos por una afilada espada de 6 filos. Entonces, un soldado completamente armado apareció ante ellos. «Dios mío, ¿qué demonios es eso?», gritó la multitud. Los demás reaccionaron, alzando sus armas y apuntando al lobo solitario. Este frunció el ceño, saltó al estante más alto y se preparó para la batalla. «Atrás. Es una trampa», gritó una de las mujeres. Antes de que terminara de hablar, un alienígena apareció repentinamente detrás de su compañero, derribándolo al suelo. Lone Wolf giró su cañón y lo mató de un solo disparo. La sangre ácida salpicó al hombre, corroyendo su piel al instante, y forcejeó y gritó de dolor en el suelo. Los humanos restantes quedaron completamente atónitos ante la escena, gritando mientras salían corriendo de la armería. Tras acabar con este oponente, Lone Wolf observó con cautela su entorno. De repente, un alienígena se abalanzó sobre él desde arriba. Por suerte, Lone Wolf estaba preparado, agarró al alienígena por el cuello y lo estrelló contra el suelo, haciéndolo pedazos de un solo disparo. Entonces se giró rápidamente, mirando directamente al alienígena que se había escondido en la oscuridad tras él. Este alienígena era excepcionalmente alto, con dientes inusualmente afilados. El guardián alienígena Lone Wolf se sobresaltó. ¿Podría estar cerca la reina alienígena? Antes de que pudiera darse cuenta, el alienígena ya se había abalanzado. Lone Wolf no tuvo tiempo para tira y afloja y lo expulsó de la armería de un solo disparo. Saltó a la azotea, activando su detector infrarrojo para escanear los alrededores. Llovía a cántaros, y la lucha incesante finalmente debilitó el cañón de iones que Lone Wolf llevaba en el hombro, provocando una falla. Arrancó los 2 cañones de iones, los examinó con cuidado, descartó el que estaba completamente dañado y convirtió el otro en un arma de iones. Tras probar brevemente su potencia, corrió rápidamente hacia Scarface. Scarface, tras salir del hospital, perseguía al depredador. Sabía que no era rival para él, pero Lone Wolf lo perseguiría sin descanso. Por lo tanto, mientras lo vigilara de cerca, lo encontraría. Así que usó todas sus fuerzas, siguiéndolo a paso lento. Pero mientras caminaba, presentía que algo andaba mal. Había demasiado silencio en el camino, podía entender que el depredador quisiera evitar el combate, pero no había razón para que le permitiera seguir rastreándolo. ¿A dónde se habían ido los demás alienígenas? Maldita sea.
La expresión de Scarface cambió. Lo habían engañado. Su intuición de combate se activó de repente. Varios alienígenas ya habían saltado de la oscuridad a ambos lados. Scarface se retiró rápidamente a una esquina, asegurándose de que no lo atacaran por la espalda. Entonces fue rodeado. Reaccionó al instante, realizando un contraataque perfecto. Lanzó un dardo a la derecha con la mano derecha, disparó una red de acero hacia adelante con la izquierda y simultáneamente movió la boca de su cañón de hombro a la izquierda. Casi simultáneamente, mató a 3 alienígenas que lo atacaban desde diferentes direcciones. Al mismo tiempo, su águila mecánica a su derecha alzó el vuelo. Su armadura de hombro se abrió de repente, y la docena restante de avispas mecánicas salieron en enjambre, haciendo añicos a la segunda oleada de alienígenas que se acercaba. Pero pronto, un alienígena rompió el bloqueo de las avispas mecánicas y se abalanzó sobre él con saña. Pero Scarface estaba preparado. Levantó su escudo para bloquear al oponente y luego lo atravesó con una lanza. Todo sucedió rapidísimo. Aunque 6 alienígenas murieron, el proceso completo no duró más que unos segundos. Badblood, observando la escena desde el interior de la nave espacial, palideció, se levantó asombrado y dijo con incredulidad: ¿qué instintos y habilidades de combate tan aterradores? ¿Es este tipo realmente un ensangrentado? Darkstorm se paró frente a la pantalla, con los ojos brillantes y la voz llena de gran interés. Este chico es mucho más problemático que Lobo Solitario en su juventud. Tras decir eso, sonrió de repente con una extraña expresión y añadió: es incluso mejor que yo en aquel entonces. Badblood y sus compañeros intercambiaron miradas, ambos viendo la misma sorpresa en sus ojos. Scarface rodó bajo la lluvia torrencial, barriendo con su escudo. El filo del escudo amputó varias piernas alienígenas. Los alienígenas gritaron y cayeron al suelo. Scarface levantó su cañón de hombro y disparó, destruyendo instantáneamente a 2 alienígenas. Pero justo cuando recuperaba el equilibrio, una poderosa figura descendió del cielo. Scarface instintivamente levantó su escudo para bloquear, pero una fuerza poderosa lo envió por los aires, y su lanza cayó al suelo. Reaccionó al instante, agitando la mano derecha en cuanto recuperó el equilibrio, con un dardo ya girando en el aire. El depredador se detuvo y movió su larga cola, derribando el dardo. Pero Scarface estaba preparado. En cuanto lanzó el dardo, desenvainó su espada larga a la velocidad del rayo y saltó hacia adelante, aprovechando la oportunidad para asestar un feroz tajo al depredador. Pero la experiencia en combate del depredador superó con creces sus expectativas. El oponente esquivó el ataque fácilmente con solo desviar el cuerpo, mientras su cola serpenteaba por detrás y apuñalaba a Scarface desde un lado en un ángulo extraño. Justo cuando la larga cola estaba a punto de atravesarlo, todo su cuerpo tembló de repente. El instinto de combate se activó. Mal. La expresión de Scarface cambió e instintivamente levantó su escudo para bloquearlo. Una fuerza tremenda lo golpeó, y Scarface fue derribado de nuevo. El depredador rugió y se abalanzó ferozmente sobre Scarface, con sus garras cortándolo salvajemente. Scarface levantó su escudo para parar, y chispas saltaron de la superficie del escudo al ser arañado, obligándolo a retroceder paso a paso. Pero no era de los que se quedaban de brazos cruzados esperando a que lo mataran. Tras apenas recuperar el equilibrio, clavó su espada larga en el borde del escudo. Al ver la afilada espada larga apuntando directamente a su pecho, el depredador se vio obligado a detener el ataque. Scarface aprovechó de inmediato la oportunidad para convertir la defensa en ataque, atacando con su espada larga. Los investigadores de Sangre Malvada en la nave espacial observaban la pantalla atentamente, completamente atónitos por la batalla. Es increíble. Suprimir a un veterano sangriento de frente con pura fuerza es mucho más poderoso que los guardianes alienígenas. Parece que lo hemos logrado. Así es. Hemos creado una nueva raza. Justo cuando todos estaban exultantes, uno de los científicos transgénicos dijo de repente con pesar: ¡qué lástima! Originalmente planeamos usar genes dañados por la batalla, pero esos 3 mocosos incompetentes murieron a manos de un sangriento. Pero, otra persona miró la pantalla con un atisbo de duda en el rostro. El estilo de lucha de este sangriento, parece muy extraño, ¿extraño? La gente a su alrededor intercambió miradas. Justo entonces, Darkstorm, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló de repente. Porque ese no es el estilo de lucha de los Sangre de Hierro. ¿Qué? La gente lo miró confundida. Tormenta Oscura se burló. Es una combinación de tecnología humana y los métodos de combate de depredador. ¿Humanos?
La multitud se quedó incrédula al instante. ¿Esos humanos inútiles? ¿De qué sirven? Tormenta Oscura dijo con calma. No subestimen a los humanos. No olviden que los participantes de las pruebas del clan depredador han muerto a manos de humanos muchas veces a lo largo de la historia. Se giró hacia los investigadores a su lado. Recopilen datos sobre este hombre ensangrentado y el xenomorfo depredador. Márchense inmediatamente después de completar la misión. Podría armarse un gran alboroto aquí pronto, y si atraemos a más depredadores, no podremos irnos. Sí. Los investigadores asintieron, concentrándose en registrar datos. Mientras tanto, al otro lado, tras esquivar varios ataques, el xenomorfo depredador se desvió repentinamente y se estrelló contra el escudo de Scarface, enviándolo contra la pared. Scarface resistió el impacto y levantó su cañón de iones para disparar. Pero los movimientos del xenomorfo depredador fueron más rápidos y precisos de lo que esperaba. En cuanto levantó su cañón de iones, este esquivó el ataque, lanzando simultáneamente su larga cola hacia él. Levantó su escudo para bloquearlo, pero la cola del enemigo, extrañamente, lo esquivó y le golpeó en el hombro izquierdo. Un dolor agudo lo recorrió, y Scarface cayó de rodillas. El cañón de iones de su hombro se hizo añicos. Pero no tuvo tiempo de sentir el dolor, pues la segunda oleada de ataques del enemigo había llegado. La enorme cola del depredador lo apuntaba de nuevo. Scarface rodó instintivamente por el suelo para esquivar el ataque y disparó 3 flechas en rápida sucesión. El depredador saltó para evitar el ataque, rugió hacia el cielo, y varios alienígenas más se abalanzaron sobre Scarface. Scarface no tuvo tiempo de pensar. Levantó su arco y disparó frenéticamente, atravesando a los alienígenas más cercanos. El depredador, de pie en lo alto, observó la escena. Un destello frío brilló repentinamente en sus ojos. Agarró a un alienígena que estaba a su lado y lo lanzó contra Scarface, con su larga cola al frente. El alienígena gritó de dolor al ser atravesado en el pecho. Un chorro de sangre verde oscuro salpicó, impactando directamente en el cuerpo de Scarface. ¡Ay! Un dolor agudo lo recorrió, y Scarface se estremeció de dolor. Por suerte, su resistencia física había aumentado considerablemente, y había elegido específicamente equipo resistente a la corrosión antes de partir. De lo contrario, este solo golpe lo habría desfigurado. Este bastardo es realmente despiadado. Pero para su sorpresa, al ver que esta táctica funcionaba, el depredador saltó de inmediato. Agarró a un alienígena tras otro y los lanzó a su cabeza, atravesándolos sin piedad con sus afiladas colas. Incontables gotas de sangre ácida salpicaron, dejando a Scarface en un estado lamentable. Finalmente, el depredador simplemente arrancó la cola de uno de los alienígenas, agarrándola por el extremo y la agitó en el aire. Una lluvia ácida cayó al instante en el callejón. Maldita sea, esto es una locura. Este callejón es demasiado estrecho. No hay forma de esquivar la sangre ácida. Fuera de aquí. Scarface se acurrucó, levantando su escudo para bloquear y retirarse. Pero el depredador aprovechó la oportunidad, arremetiendo y golpeando el escudo. Scarface sintió que su brazo se entumeció por el impacto, y el escudo se le escapó de las manos. Entonces llegó la tormenta de garras del depredador desgarrándolo. La expresión de Scarface cambió y extendió rápidamente sus espadas de muñeca para detener el ataque. Los dos se enzarzaron inmediatamente en una feroz lucha. El observador dentro de la distante nave espacial frunció el ceño al ver esta escena, diciendo con cierta duda: «¡Qué extraño! ¿Qué ocurre?», preguntó Darkstorm. El observador se rascó la cabeza, diciendo con incertidumbre: «Los movimientos del depredador parecen más rápidos que antes». «No solo sus movimientos», intervino otra persona. «De hecho, todas sus estadísticas han cambiado, incluso sus patrones de comportamiento son más lógicos, parece que. Darkstorm dudó un momento, luego pronunció las palabras tácitas. «Ha evolucionado, ¿verdad?». «Así es». El anciano a su lado asintió con miedo persistente, frunciendo el ceño profundamente. «Y la velocidad de la evolución es bastante aterradora». En ese momento, no pudo evitar girarse para mirar a Darkstorm, diciendo con cautela: «Parece que hemos creado una subespecie de xenomorfo bastante aterradora. Este poder es muy difícil de controlar». Tormenta Oscura se burló. «Cuanto más difícil es controlar un poder, más aterrador es su poder destructivo, ¿no?». El anciano Sangre Mala guardó silencio, agachando la cabeza en silencio. Tras un momento, finalmente se armó de valor para preguntar: «¿Deberíamos enviar estos datos al planeta desértico? Quizás el templo los necesite».
Por supuesto, dijo Tormenta Oscura con calma, después de todo, ese era nuestro objetivo inicial. Justo entonces, una voz interrumpió repentinamente sus pensamientos. El lobo solitario está aquí. Una figura ágil se movía entre rascacielos como un rayo, atravesando sin piedad a cualquier enemigo que se cruzara en su camino con su lanza. Al oír un ruido a sus espaldas, el xenomorfo depredador agarró a un alienígena cercano con la cola cercenada y se la lanzó a Lone Wolf. Lone Wolf blandió su lanza, partiéndolo en dos. Aprovechando la oportunidad, el xenomorfo depredador giró, atravesó una pared y desapareció dentro de un edificio. ¡Maldición! Maldijo Lone Wolf para sus adentros, desatando una lluvia de balas contra los xenomorfos que quedaban en el callejón, haciéndolos trizas. Esto es tuyo, le lanzó el arma de iones a Scarface en el callejón, con los ojos encendidos de furia mientras observaba el agujero oscuro que había creado el xenomorfo depredador. Yo me encargaré de ese tipo. Entonces saltó al agujero. Maestro Lone Wolf. Exclamó Scarface sorprendido, preparándose para perseguirlo, pero fue bloqueado por un xenomorfo que apareció repentinamente. Levantó la mano y le voló la cabeza al enemigo, pero Lone Wolf había desaparecido. En la línea temporal original, Lone Wolf había perseguido al depredador él solo, agotando todo su equipo en la implacable batalla y casi pereciendo junto a él. Esta escena estaba a punto de repetirse. Corrió hacia adelante con ansiedad. Pero justo entonces, el rugido del depredador resonó repentinamente desde la entrada del callejón. Otro grupo de depredadores había llegado. Los ojos de Scarface brillaron fríamente al observar las amenazantes figuras que acechaban en las sombras. Apretó con fuerza su arma de iones. Lone Wolf avanzó cautelosamente paso a paso. Activó su escáner infrarrojo, revisando constantemente cada rincón del edificio, pero la pantalla permaneció inerte. El problemático depredador parecía haberse desvanecido en el aire. Pero Lone Wolf sabía que estaba allí. Aunque evitaba constantemente la confrontación directa, lo quería muerto más que a cualquier otro depredador. Porque esta era una misión encomendada por la reina. Mata a todos los depredadores para calmar la furia milenaria de mi madre. Yacía acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Pero Lobo Solitario también era un guerrero curtido en la batalla. Como hábil cazador, no le faltaba paciencia. Avanzó paso a paso, sin dejar ningún punto ciego sin revisar. De repente, un rugido resonó en la habitación a su derecha. Giró sobre sus talones, pero antes de que pudiera ver qué había dentro, la pared a su izquierda se derrumbó y un monstruo con colmillos lo arrojó al suelo. Era un depredador xenomorfo. Había hecho todo lo posible para enfrentarse a Lobo Solitario, incluso recurriendo a fintas. Pero Lobo Solitario era igual de experimentado. Rodó hacia atrás, con la espada de su muñeca destellando, y un destello de ira apareció en sus ojos al mirar al depredador xenomorfo. Al ver la espada brillar con una luz gélida, el depredador xenomorfo se detuvo. Observó con cautela a Lobo Solitario, examinando las armas que le quedaban. Mientras tanto, evaluó mentalmente el daño potencial que el oponente podría infligir si ambos chocaban. No, el riesgo es demasiado alto. En este momento, el objetivo principal debería ser la propagación de la especie. Empezó a retroceder paso a paso, con movimientos lentos y cautelosos, la mirada fija en el cazador que tenía delante. El Lobo Solitario se estiró ligeramente, se levantó lentamente y, confirmando que aún tenía fuerzas para luchar, comenzó a acercarse a su enemigo paso a paso. Pero justo entonces, un nuevo alienígena apareció repentinamente entre los dos. Comandado por las feromonas alienígenas de sangre de hurón, cargó sin miedo contra el Lobo Solitario, alzando las garras para desgarrarle el pecho. El Lobo Solitario levantó la mano izquierda para bloquear el ataque, y la hoja de su muñeca derecha se clavó directamente en el pecho del alienígena, retorciendo su cuerpo para inmovilizarlo contra la pared. De repente, la pared de la habitación de donde provenía el sonido se rompió, y el alienígena que había estado acechando dentro cargó contra el Lobo Solitario. Sin inmutarse, el Lobo Solitario sacó su daga con su mano izquierda y la hundió en la boca del alienígena. Ambos alienígenas dejaron escapar gritos estridentes. Lobo Solitario retorció su mano izquierda, su daga destrozó el cerebro del alienígena. Luego sacó la daga y la hundió en el cerebro del alienígena inmovilizado contra la pared, abriéndolo con fuerza. Pero justo cuando volvía a sacar la daga, un tercer alienígena apareció de la nada, tirando su daga al suelo. Sin dudarlo, Lobo Solitario aprovechó el impulso de la carga del alienígena para lanzarla por encima de su hombro. Luego golpeó con fuerza su puño en la cabeza del alienígena.
Golpe tras golpe. El alienígena gritó de agonía, con la cabeza salpicada de sangre y ácido. Aprovechando la situación, Lone Wolf extrajo un poderoso líquido que disuelve cadáveres de su cuerpo y metió la botella entera en la boca del alienígena. El líquido azul fluyó por las piezas bucales y la cavidad oral del alienígena, directamente a sus órganos internos, y luego comenzó a corroerlos por completo desde adentro. Un dolor abrasador lo atravesó, y tras forcejear un poco en el suelo, se quedó inmóvil. Pero pronto aparecieron dos alienígenas más en la pared. Lone Wolf se quitó el cadáver que tenía en la mano y rápidamente sacó dos dardos de su muslo, disparándolos a la velocidad del rayo. Los dos dardos de 6 hojas pasaron volando, cortando a los dos alienígenas en la pared en dos. Justo entonces, una mujer apareció de repente al final del pasillo. Lone Wolf se sobresaltó, pero ya era demasiado tarde. El dardo continuó su trayectoria, atravesando la esbelta cintura de la mujer y clavándola contra la pared. Jessie. Se oyó un grito, y los humanos que llegaron quedaron completamente impactados por la escena. Lone Wolf frunció el ceño, a punto de decir algo, cuando otro alienígena se abalanzó sobre él. Sin pensarlo, Lone Wolf se giró, arrojándolo al suelo y rompiéndole el cuello. Pero entonces, una ráfaga de disparos estalló tras él. Los humanos enfurecidos habían abierto fuego. Aunque las balas no pudieron penetrar la armadura de Lone Wolf, el impacto aún lo incomodó. Enfadado, se giró y caminó hacia las balas. Pero justo entonces, un alienígena guardián, que se había escondido en las sombras, se abalanzó repentinamente, chocando con Lone Wolf antes de que pudiera reaccionar, y ambos cayeron al hueco del ascensor cercano. Los dos forcejearon y cayeron por los aires, estrellándose contra las paredes del hueco del ascensor. Finalmente, Lone Wolf clavó su espada de muñeca en el pecho de su oponente. Tras aplastarle el corazón, Lone Wolf disparó un cable de acero hacia arriba para impulsarse. Al mirar el cadáver destrozado en el fondo del hueco del ascensor, una pizca de duda brilló en los ojos de Lone Wolf. Otro guardián xenomorfo, parece que la reina xenomorfo está en esta ciudad, pero aún no se ha mostrado. ¿Planeará esperar a que él y el xenomorfo depredador estén exhaustos para cosechar los beneficios? Pero ahora, tanto él como Scarface han perdido todo su equipo y presentan heridas de diversa consideración. Si se enfrentara a ella ahora, ¿tendría alguna oportunidad? Pero si no se ocupa de ella, un aterrador ejército xenomorfo probablemente aparecerá pronto en la Tierra, y eso sería un verdadero desastre. Pensando en esto, Lone Wolf respiró hondo, ajustó su postura, retrajo el cable de acero y se estrelló contra el hueco del ascensor para llegar a la azotea. En cuanto llegó a la azotea, vio pasar velozmente una figura alienígena. Desenfundó su látigo de sangre de hierro y se acercó paso a paso. Otro alienígena apareció cautelosamente en el tejado, tras él. Lo miró amenazadoramente, ligeramente agachado, listo para saltar en cualquier momento. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar su ataque, Lone Wolf parecía tener ojos en la nuca. Giró sobre sí mismo, azotándolo con fuerza con su látigo. Lone Wolf resopló fríamente y, con un potente tirón, partió el cuerpo del alienígena en dos. La mitad superior cayó del tejado, convulsionando y gritando en el suelo. Lone Wolf, látigo en mano, se acercó paso a paso, aplastándole la cabeza de un solo pisotón. Justo cuando observaba cautelosamente su entorno, de repente oyó ruidos de alguien corriendo detrás de él, como si algo se acercara rápidamente. Instintivamente se giró, solo para encontrar al depredador abalanzándose sobre él a gran velocidad. Sin pensarlo, levantó las manos para protegerse el pecho y fue derribado violentamente por el depredador. Pero era un veterano de innumerables batallas. Rodó para recuperar el equilibrio y, con un movimiento de muñeca, atacó con su látigo al depredador. El depredador retorció su cuerpo, enredando su cola con el látigo. Ambos comenzaron a forcejear. Para sorpresa de Lone Wolf, la fuerza del depredador era inmensa. Con un poderoso tirón, hizo volar su látigo. Entonces, abrió sus fauces rojo sangre, casi idénticas a las del depredador, y dejó escapar un rugido desafiante. Había estado huyendo, tendiendo trampas por todo el camino, y ahora, con su abrumadora mayoría, había agotado las armas de Lone Wolf, incluso hiriéndolo gravemente. Ahora finalmente era su turno de contraatacar. Lone Wolf, para no ser menos, rugió y clavó su lanza contra el depredador. El depredador esquivó el ataque hacia un lado, mientras Lone Wolf giraba sobre sí mismo, su lanza abalanzándose ferozmente hacia la cabeza del depredador. El depredador se echó hacia atrás, y la lanza casi le rozó los colmillos al pasar. Pero para su sorpresa, el ataque de Lone Wolf fue solo una finta.
Tras fallar su objetivo, Lone Wolf giró la muñeca, y el otro extremo de la lanza atravesó el cuerpo del depredador desde abajo. El depredador gritó y asestó un fuerte puñetazo en la cara de Lone Wolf. Lone Wolf quedó aturdido, retrocediendo varios pasos antes de apenas recuperar el equilibrio. El depredador rugió furioso, arrancándose la lanza del cuerpo y lanzándosela a Lone Wolf. Lone Wolf esquivó el ataque y volvió a abalanzarse. La lluvia arreció, y ambos lucharon ferozmente bajo el aguacero. Intercambiaron golpes, puñetazos y garras, hasta que ambos quedaron cubiertos de heridas. Tras varios intercambios, el depredador asestó un poderoso puñetazo a la cabeza de Lone Wolf. Lone Wolf rodó para esquivar el golpe. Pero al levantar la vista, descubrió que su oponente había desaparecido. Observó con cautela los alrededores, cuando de repente el depredador apareció tras él. Para cuando se dio cuenta de lo que ocurría y se dio la vuelta, ya era demasiado tarde. Una fuerza tremenda lo lanzó por los aires. Su equipo e instrumentos chispearon, claramente dañados. Lone Wolf se levantó furioso, se quitó el equipo y finalmente se quitó la máscara, revelando unas fauces abiertas con solo 3 colmillos que emitían un rugido ensordecedor. El depredador, igual de feroz, respondió con un rugido furioso. En ese momento, ninguno de los dos tenía motivos ni margen para retirarse. Lo único que los sostenía era su inquebrantable fe en la victoria y su férrea voluntad de sobrevivir. Ambos cargaron el uno contra el otro simultáneamente, chocando con fuerza como 2 coches a toda velocidad. La fuerza del depredador superó con creces la de Lone Wolf. En el momento en que chocaron, Lone Wolf sintió como si se hubiera estrellado contra una montaña. Entonces, la inmensa fuerza del depredador lo empujó hacia atrás, estrellándose violentamente contra una tubería cercana. Un golpe tras otro. Tras varios ataques implacables, el depredador mordió el hombro de Lone Wolf. Luego, lo inmovilizó firmemente contra la tubería y le lanzó las mandíbulas a la cabeza. Lone Wolf esquivó 2 ataques con las mandíbulas, pero estaba furioso. Al llegar el tercer ataque, simplemente agarró las mandíbulas del depredador y se las arrancó. El depredador gritó, chorreando sangre amarillenta, y su cuerpo tembló incontrolablemente. Lone Wolf aprovechó la oportunidad, sacando una cuchilla de muñeca de su mano derecha y atravesando la mandíbula del depredador desde abajo. El depredador se convulsionó violentamente, asestando un último golpe desesperado antes de morir, alzando su larga cola y atravesando el cuerpo de Lone Wolf. En realidad planeaba llevárselo consigo. Ambos hombres, soportando un dolor insoportable, desataron sus últimas fuerzas el uno contra el otro, como si intentaran destrozarse. Por fin. Lobo Solitario ganó. Usó sus últimas fuerzas para rebanarle el cerebro con su espada. El depredador se retorció un par de veces y luego se desplomó en el suelo como un trozo de barro. El cuerpo de Lobo Solitario cayó de rodillas, jadeando con sus últimas fuerzas. Los investigadores de la nave espacial Bad Blood miraban fijamente la pantalla, completamente conmocionados por esta desesperada batalla. Increíble, el poder del depredador supera con creces el de los seres de élite, existe un mutante tan aterrador, lo que es aún más aterrador es Lobo Solitario, dijo el anciano a su lado con un miedo persistente. Fue capaz de luchar hasta este punto, es increíble. Darkstorm miraba fijamente la pantalla, en silencio. Justo entonces, un investigador dijo de repente. Líder, 2 señales extrañas se acercan rápidamente a la zona de combate. ¿Ah? Darkstorm estaba a punto de preguntar cuando oyó al investigador decir con incredulidad. No, no solo 2, también hay una aeronave humana, Dios mío, que han dejado caer, una reacción energética tan aterradora. Una nube de hongo se elevó repentinamente en el centro de la ciudad, arrasando todos los edificios. Inmediatamente después, una ola de calor abrasador arrasó toda la ciudad, seguida de una radiación aterradora. Lobo Solitario se arrodilló en el tejado, observando la ola de calor que se acercaba rápidamente, capaz de vaporizar cualquier cosa al instante, y de repente esbozó una sonrisa amarga. Nunca pensé que caería en manos de humanos al final. Cerró los ojos con impotencia. De repente, una figura le bloqueó el paso. Era Scarface. Miró fijamente la ráfaga de aire que se cernía sobre él, expandiendo repentinamente su escudo al máximo y protegiendo firmemente a Lone Wolf. El aire abrasador irrumpió como una ola gigante, envolviéndolos al instante. Scarface sintió como si su cuerpo estuviera a punto de derretirse, incapaz siquiera de sujetar el escudo. Pero no podía retroceder, ni soltarlo, pues su maestro estaba detrás de él. Apretó los dientes y rugió, apoyándose en el escudo con el hombro, y con todas sus fuerzas, se puso de pie.
Incluso cuando su conciencia comenzaba a desvanecerse, seguía aferrándose al escudo con fuerza. Lone Wolf miró a su discípulo, quien era claramente más bajo que él, pero lo había protegido desinteresadamente en ese momento de peligro, y no pudo evitar sonreír con amargura. ¡Qué tonto! Justo cuando estaba a punto de desmayarse, un rugido ensordecedor llegó desde arriba. Una máquina voladora se detuvo repentinamente sobre ellos, 2 rayos de luz descendieron y los envolvieron. Cuando Scarface volvió a abrir los ojos, se encontró tendido en una cápsula de recuperación. ¿Estás despierto? Celt se acercó y abrió la tapa de la cápsula. Scarface negó con la cabeza, mareado, y preguntó: ¿Dónde estoy? Celt respondió: en la nave espacial. Hemos acoplado temporalmente 3 naves para formar una plataforma de combate. Hizo una pausa y luego, con un miedo persistente, dijo: estuvo cerca, si hubiéramos llegado más tarde, ni siquiera te habrían dejado cenizas. Es más como si este chico tuviera suerte. La voz de Battle Damage llegó de repente, y Scarface se giró para mirar. Lo encontró sentado a su lado, examinando cuidadosamente su escudo, con el rostro lleno de asombro. Este tipo sí que ha encontrado oro. Este escudo de Iron Wall no es un escudo cualquiera. Si mis cálculos son correctos, puede soportar temperaturas de al menos 10.000 grados Celsius, mientras que la temperatura máxima de esa bomba nuclear fue de 6.000 grados Celsius. Por eso sobrevivieron. Scarface respiró aliviado. Supo que algo andaba mal en cuanto vio la imagen de la reina alienígena. Pero Lone Wolf era un hombre extremadamente orgulloso y seguro de sí mismo, y se negó a buscar ayuda por los canales oficiales. Así que Scarface no tuvo más remedio que contactar por su cuenta a los celtas y a Battle Damage, que cazaban en este sistema estelar. Por suerte, llegaron a tiempo. De lo contrario, solo les habrían dejado recoger sus cuerpos. No, probablemente ni siquiera los habrían encontrado. Pensando en esto, Scarface suspiró con impotencia y preguntó preocupado: ¿cómo está el maestro Lone Wolf? Battle Damage negó con la cabeza. No bien, aunque eliminé la radiación nuclear de sus cuerpos inmediatamente después de recibirlos, sus heridas son demasiado graves, puedo salvarle la vida, pero probablemente no despertará pronto. Al oír esto, la mirada de Scarface se ensombreció. Celt le dio una palmadita en el hombro para consolarlo. Lo has hecho lo mejor que has podido, no es tu culpa. Battle Damage suspiró, bajó el escudo y se dirigió a la ventana de la nave, contemplando el pueblo, ahora casi en ruinas. Dijo con miedo persistente: ¡qué explosión tan terrible! La humanidad es realmente algo ahora, incluso han entrado en la era nuclear. Scarface frunció el ceño, pensando involuntariamente en la gente de la ciudad. Un torrente de emociones lo abrumó. Preguntó: ¿cómo está la ciudad? Celt respondió: cuando Battle Damage corrió a rescatarte, fui al hospital según la ubicación que me indicaste. Ya evacué a todas las mujeres embarazadas y las envié a un lugar seguro en la tierra. Pero no puedo hacer nada por las demás. Lo sé. Scarface suspiró. Después de todo, esto es todo lo que podemos hacer. Battle Damage dijo: estos líderes humanos son realmente despiadados, ni siquiera les importa su propia gente. Pero sus métodos son bastante eficientes. Una explosión tan terrible no sería difícil para matar a un depredador. Pero puede que no pueda matar a la reina alienígena, dijo Scar preocupado, mirando a Celt con una sombra en los ojos. Sigue viva. Al oír esto, Celt recordó de inmediato la sangrienta batalla de aquel día. Un escalofrío lo recorrió y dijo en voz baja: la reina alienígena es una oponente aterradora. De ninguna manera, dijo Walurig con incredulidad. Explosiones y radiación tan aterradoras, no podría soportarlo. Scar negó con la cabeza y respondió: es difícil decirlo. Después de todo, es una criatura astuta. Desde que llegó a este pueblo, ha desaparecido sin dejar rastro, usando solo a los xenomorfos depredadores como vanguardia para debilitar nuestras armas y personal. Una criatura astuta como esa no es tan fácil de matar. Celt, de pie junto a él, dijo con seriedad: si lo que dices es cierto, eso significa que tenemos que luchar contra la reina alienígena solo nosotros 3. También podría haber un ejército alienígena entero, advirtió Scar. Me ha parecido extraño todo el tiempo. Que los xenomorfos hayan podido causar estragos en todo el pueblo significa que se han multiplicado de forma aterradora, y sin embargo, solo nos hemos topado con pequeños grupos. Sospecho que la reina alienígena ya ha reunido en secreto un gran ejército. La expresión de Walurig cambió y bajó la cabeza para empezar a operar la computadora frenéticamente.
Zelt frunció el ceño. Pero hay radiación por todas partes afuera, todo el pueblo está en ruinas, ¿podrán los xenomorfos realmente soportarla? Posiblemente, antes de que Scar pudiera responder, vio a Warwound levantar la cabeza alarmado. La microcomputadora mostró una proyección holográfica de todo el pueblo. Acabo de comprobarlo de nuevo. Hay fortificaciones completas bajo este pueblo. Las llaman fortificaciones de defensa civil. Estas fortificaciones se entrecruzan bajo tierra, las más profundas alcanzan cientos de metros, de hecho, tienen una considerable resistencia a los ataques nucleares. Si la reina xenomorfa se ocultó en estos lugares desde el principio, entonces podría haber reunido un gran ejército aquí. Al oír esto, una expresión de asombro se dibujó en sus rostros. Scar, furioso, golpeó con el puño el panel de control que tenía delante, permaneciendo en silencio. La frente de Warwound estaba cubierta de sudor frío, su corazón temblaba ante su propia conjetura, incluso su voz tembló levemente. Si ese es el caso, la situación es terrible. Una reina alienígena y un ejército enorme de alienígenas, nosotros tres solos no podemos librar esta batalla. Debemos solicitar refuerzos a los ancianos cuanto antes. Ya hemos solicitado refuerzos. Un atisbo de impotencia se dibujó en el rostro de Zelt. Pero una batalla de esta magnitud requiere que los ancianos reúnan un número suficiente de élites y veteranos guerreros ensangrentados para participar, así que probablemente no será rápida. Dañado por la guerra, suspiró. No podemos hacer nada más que esperar. No. El tono de Scarface era firme. Sus músculos faciales temblaban incontrolablemente de emoción. Sabía muy bien que, según el honor de Iron Blood, solicitar refuerzos a la nave nodriza significaba admitir el fracaso de la misión. Y el maestro lobo solitario era un hombre orgulloso. Había librado innumerables batallas en su vida, y para él, admitir la derrota era peor que la muerte. Además, la situación en la Tierra no podía esperar. Entonces dijo con emoción: esta es la misión del maestro lobo solitario, y la única mancha en su vida. No puedo permitir que el maestro lobo solitario sufra la vergüenza de la derrota. Y aunque podamos esperar, ¿qué pasa con la Tierra? Una vez que estos aterradores monstruos emerjan de la Tierra y escapen a todas partes del mundo, la situación se descontrolará por completo. Según nuestra tradición, estas misiones alienígenas deben gestionarse adecuadamente. No podemos simplemente irnos. Pero ahora somos impotentes, y quizás los terrícolas puedan resolverlo ellos mismos, le recordó Battle Damage. Señaló por la ventana y continuó. Mira la Tierra ahora. Su aterradora potencia de fuego y fuerza destructiva son casi iguales a las nuestras en algunos aspectos. Este nivel de capacidad tecnológica debería ser suficiente para manejar esta crisis. Pero tendrá un costo enorme, dijo Scarface, mirándolo directamente a los ojos. Mucha gente podría morir, muchas ciudades podrían ser arrasadas como esta. Si el maestro lobo solitario hubiera pedido ayuda desde el principio, tal vez nada de esto habría sucedido. Este problema lo creamos nosotros. Deberíamos resolverlo nosotros mismos. ¿Por qué deberían sufrir humanos inocentes? Y si escapo, o no hago nada y espero el apoyo de la nave nodriza, la misión del maestro lobo solitario será un completo fracaso. Quedará marcado para siempre por la vergüenza, algo peor que la muerte para él. Warureg lo miró con incredulidad, como si intentara leer en su corazón. Tras un largo silencio, finalmente preguntó: ¿de verdad eres de los nuestros? Al oír esto, incluso Zelt, a su lado, lanzó una mirada inquisitiva a Scarface. De hecho, ya había tenido esa sensación. Él y Scarface habían entrenado juntos desde la infancia, luchado juntos en la batalla casi a muerte en la Antártida, pero ahora sentía que veía a su camarada cada vez con menos claridad. Sus cambios recientes eran tan drásticos que ni siquiera él podía adaptarse. Scarface se giró y los observó, guardando silencio un momento antes de decir: claro que soy de los suyos, pero jamás me esconderé en la nave espacial y veré morir a otros por nosotros. Además, el maestro lobo solitario ha logrado tanto en su vida. Como su discípulo, debo defender su orgullo y honor. Battle Damage y Zelt intercambiaron una mirada. Tras un largo silencio, Zelt finalmente preguntó: ¿qué planean hacer? Scarface reflexionó un momento y dijo: primero, tenemos que bloquear la vista de los humanos, convirtiendo esta zona en un punto ciego total para ellos. Solo así podremos evitar que interfieran. Se giró hacia Battle Damage y preguntó: ¿tienen alguna solución? Battle Damage reflexionó un momento y asintió. No es difícil. El suelo está lleno de radiación ahora mismo, así que el equipo terrestre humano no puede entrar.
Solo tenemos que bloquear los satélites en el cielo. Con la tecnología de nuestra nave espacial, podemos hacerlo. Bien. Scarface asintió, luego sacó solemnemente un mapa topográfico holográfico de las instalaciones del pueblo y dijo con seriedad. La explosión nuclear acaba de terminar. Estos extraterrestres deberían seguir escondidos bajo los refugios antiaéreos. Primero debemos averiguar las salidas específicas de estos refugios. ¿Y luego? Preguntó Zelt con curiosidad. Scarface golpeó el panel de control con el puño, con un brillo feroz en los ojos. Entonces, destruyan estas salidas, bloqueándolas en los pasillos. Warurig frunció el ceño. Eso no los eliminará por completo. Pero puede contenerlos, respondió Scarface. Podemos dejarles una salida abierta y luego emboscarlos afuera, haciendo todo lo posible por matarlos y retrasarlos. Destruir todas las salidas no es difícil, respondió Zelt. El equipo actual de la nave puede hacerlo, pero preparar una emboscada, no podemos bloquearlos por completo. Maten a todos los que podamos. Dijo Scarface con firmeza. Nuestro objetivo final es solo uno. La reina alien. Mientras la matemos con éxito, no aparecerán más alienígenas de alto nivel, y el resto será mucho más fácil de controlar. Pero ni siquiera nosotros tres podemos hacerlo, dijo Warurig. Scarface asintió. En efecto, no podemos hacerlo, así que necesitamos ayuda. Cara cortada, le recordó Battle Damaged con seriedad, Zelt acaba de decir que los guerreros del planeta natal no llegarán tan rápido. Cara cortada sonrió con suficiencia. No me refiero a los guerreros del planeta natal, sino a los humanos de la Tierra. ¿Humanos? Battle Damaged frunció el ceño. ¿De qué sirven los humanos? Cara cortada sonrió. Señor, ¿has olvidado que fuimos los humanos y yo quienes te rescatamos? Battle Damaged comprendió de repente. ¿Quieres pedir ayuda a ese escuadrón humano? Cara cortada asintió de nuevo. No podemos dejar que los humanos sepan de nuestra existencia, así que son la mejor opción. Se giró para mirar fuera de la nave espacial y dijo con seriedad. Después de todo, este es su hogar. Tras decir eso, se giró para preguntarle a Zelt. ¿Tenemos equipo de protección radiológica aquí? Al fin y al cabo, solo son humanos. Zelt asintió. Sí, no te preocupes, déjamelo a mí. Bien. Scarface dijo. Entonces este lugar es tuyo. Dame una nave espacial y te traeré a esta gente antes del amanecer. Entendido. El hombre con la nave dañada se giró y se dirigió a la pantalla de la nave, comenzando a operarla rápidamente. Scarface caminó hacia su nave, encendió la computadora y comenzó a buscar información sobre el equipo humano. Tuvo suerte. De las 7 personas que había rescatado, el doctor ya estaba en prisión, y los otros 6 seguían sanos y salvos. Solo tardó unos minutos en encontrar su rastro en la vasta red humana. Tras confirmar la ubicación del objetivo, respiró aliviado y tomó la palanca de control. Vamos. La nave activó el modo sigiloso y recorrió la mayor parte de Estados Unidos a una velocidad vertiginosa. Inmediatamente fue a casa de Isa. Isa, que dormía profundamente, se levantó alerta al oír el sonido, cogió su arma y bajó con cuidado las escaleras. Cuando vio a un depredador alto sentado en su estudio examinando su rifle de francotirador láser, se sorprendió al instante. ¿Cara cortada? Bajó la pistola con incredulidad. Buena memoria. Cara cortada se levantó y le entregó el arma, añadiendo en tono burlón. Pero esta arma no está segura aquí. Isa tomó el rifle de francotirador, mirando con impotencia la caja fuerte forzada. Ni siquiera un ladrón humano podría forzar esta caja fuerte, querida alienígena. Cara cortada se encogió de hombros. Pero tus oponentes no son solo humanos. Isa frunció el ceño y preguntó con curiosidad. ¿Por qué dices eso? ¿Necesitas algo tan tarde? Scarface suspiró. He venido a salvar tu tierra. ¿Qué quieres decir? Isa sintió una repentina inquietud. Scarface negó con la cabeza. La situación es complicada, no puedo explicarla en poco tiempo. En resumen, la Tierra se enfrenta a una crisis de vida o muerte y necesito tu ayuda. ¿Vienes? Isa frunció el ceño, hizo una pausa y asintió. De acuerdo. Confiaba en la amistad que habían forjado durante su viaje extraterrestre. Llegaron entonces a casa de Ross. Era tarde por la noche y la casa estaba completamente a oscuras. Por si acaso, Scarface activó su capa de invisibilidad, pero en cuanto entraron, las luces se encendieron y un rifle automático apuntó a la cabeza de Isa. Tranquilo, hermano, dijo Isa, levantando las manos. Ross se sorprendió al ver a un viejo conocido y bajó rápidamente el arma. Isa, ¿qué haces aquí?
Isa se encogió de hombros y respondió. Alguien quiere verte. ¿Quién? Ross frunció el ceño, confundido. De repente, una mano enorme se posó en su hombro. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo mercenario? La expresión de Ross cambió y se quitó bruscamente la mano de encima, saltando a un lado y levantando su arma. Pero al ver la figura familiar de 15 metros frente a él, se quedó paralizado. Tú eres, Scarface. Scarface asintió, sonriendo, y dijo. Soy yo. Eres un tipo bastante precavido. Ross preguntó. ¿Cómo llegaste a la Tierra? Scarface respondió con seriedad. He venido a salvar esta Tierra. ¿Qué quieres decir? Ross estaba atónito. Scarface respondió. La situación es urgente, no tengo tiempo para explicar más. En resumen, la Tierra se enfrenta a una gran crisis y quiero resolverla, pero no tenemos suficiente personal, así que necesitamos ayuda. Ross lo miró con recelo, tan cauteloso como siempre, y tras un momento de silencio, preguntó. ¿Por qué quieres proteger la Tierra? Scarface suspiró. Por un lado, amo este planeta. Por otro, esta es mi guerra y debo enfrentarla pase lo que pase. Hizo una pausa y añadió. De acuerdo, la situación es urgente, el tiempo se acaba. Necesito encontrar a otros. ¿Vienes? Ross asintió tras un momento de silencio. De acuerdo, voy. Scarface le dio una palmadita en el hombro con satisfacción. Parece que podemos volver a luchar codo con codo. El grupo se apresuró a Japón, donde, debido a la diferencia horaria, ya era de día. Musashi se quedó solo en el dojo vacío, blandiendo vigorosamente su espada de madera. La batalla contra el depredador lo había impactado profundamente. Nunca imaginó que existiera una raza tan poderosa y tecnológicamente avanzada en el universo. Así que no pudo evitar preguntarse. Si no fuera por Scarface, ¿tendría alguna oportunidad contra Eagleface solo? Justo entonces, una voz resonó repentinamente en sus oídos. Sin pensarlo, se giró y blandió su espada de madera, solo para ser cortado en dos por una afilada cuchilla de muñeca. ¿Cara cortada? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Musashi al observar la cuchilla de muñeca presionada contra su cuello. Pero luego miró la cámara de seguridad del dojo con preocupación. Tranquilo, respondió Cara cortada. He pirateado la cámara de seguridad. Luego, en tono serio, dijo. Basta de charla, samurái. La Tierra se enfrenta a una crisis de vida o muerte. Necesito ayuda. ¿Vendrás? Musashi frunció el ceño, con la preocupación reflejada en sus ojos, y finalmente asintió. Luego contactaron a Stan, de las fuerzas especiales, a Jesse el Negro y al famoso ladrón Edwin. Una vez que los 6 subieron a la nave espacial, Scar finalmente respiró aliviado. No podía permitir que el maestro lobo solitario sufriera la vergüenza de la derrota, ni podía escabullirse y manchar el orgullo del clan depredador. Pero ellos 3 solos no podían resolver este problema. Ahora por fin contaba con la ayuda suficiente para resolverlos. Después de todo, los depredadores habían cooperado con los humanos muchas veces en la historia, e incluso había habido depredadores humanos. Sus acciones no violaban los principios de combate del depredador. Era prácticamente una situación en la que todos salían ganando. Ross dijo con seriedad. Muy bien, ahora están todos aquí, pueden hablar. Scar suspiró y se giró para ver la grabación de la batalla en la pantalla de la nave espacial. Mientras veían el vídeo de los horribles e increíblemente prolíficos monstruos, todos quedaron boquiabiertos. La única mujer, Isa, en particular, se tapó la boca sorprendida. Scar explicó. Estos son xenomorfos, una de las criaturas más problemáticas del universo, con aterradoras capacidades reproductivas y un poder destructivo. Su estructura social es similar a la de las hormigas terrestres, con cada colonia liderada por una reina xenomorfa. Sin intervención, pueden crear un aterrador ejército de xenomorfos en cuestión de días. Hizo una pausa y añadió. Llevan miles de años enredados con los depredadores y son nuestro mayor enemigo. Mi maestro y yo vinimos a la Tierra para resolver esta crisis, pero inesperadamente, desarrollaron una subespecie más fuerte, lo que provocó el fracaso de la misión y mi maestro resultó gravemente herido. La multitud continuó observando. Cuando vieron el lanzamiento final del misil nuclear, que convirtió instantáneamente la ciudad en ruinas, todos se quedaron paralizados. Edwin, que había estado sentado elegantemente en su asiento, se levantó de golpe, incluso respirando con dificultad. Isa observaba la escena con incredulidad, murmurando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los militares, ese es su estilo?, dijo el mercenario Ross con calma.
Su prioridad es la estabilidad, así que cuando se enfrentan a una fuerza insuperable, harán todo lo posible por lidiar con ella, incluso a costa de muchas vidas. Siempre son así. Pero eso no es lo peor, respondió Scarface. El problema ahora es que, aunque el poderoso depredador está muerto, la reina alienígena sigue desaparecida. Y hemos descubierto una fortificación nuclear completa bajo esa ciudad. Si la reina alienígena se hubiera refugiado allí antes, podría haber sobrevivido al ataque nuclear. Scarface se volvió hacia la pantalla con expresión preocupada. Han pasado más de 10 horas. Dada la capacidad reproductiva de la alienígena, probablemente ya haya puesto innumerables huevos. Una vez que estos huevos eclosionen y escapen al mundo humano, la civilización humana se enfrentará a una catástrofe sin precedentes. Es cierto que, con su actual poderío tecnológico y militar, ni siquiera enfrentarse a un ejército alienígena sería del todo inútil. Pero incluso si ganan, el precio será muy alto. Quizás muchas más ciudades sean destruidas como esa. Por eso los he reunido aquí para que trabajemos juntos y contengamos por completo el desastre antes de que ocurra, para eliminar por completo a la reina alienígena de esta zona. Así podré completar la misión inconclusa del maestro lobo solitario y, al mismo tiempo, evitar que la civilización humana caiga en una situación tan peligrosa. Edwin, visiblemente aún conmocionado por la explosión, preguntó con un miedo persistente. ¿Te refieres a que vamos a entrar en esa zona nuclear altamente contaminada para luchar? Así es. Scarface se giró hacia él y dijo. Pero no te preocupes, la tecnología de Ironblood es suficiente para manejar esta radiación. Te aseguro que la contaminación nuclear no te afectará en absoluto. Ross frunció el ceño. Ya que la situación es tan crítica, ¿por qué no buscan ayuda militar en lugar de recurrir a nuestra gentuza? Oh, por favor, perdónenme, no quise ofenderlos. Scarface negó con la cabeza. Por dos razones. Primero, no queremos que muchos humanos sepan de nuestra existencia. Segundo, se giró para mirar las ruinas en la pantalla y preguntó. Miren esa ciudad. ¿Creen que el ejército de este país es confiable? Todos guardaron silencio. Scarface los recorrió con la mirada y dijo con sinceridad. Sé que esta batalla está llena de peligros, así que no obligo a nadie a unirse. Si tienen alguna duda, pueden irse ya. Musashi, que había permanecido en silencio, miró la pantalla y de repente preguntó. Si fallan esta vez, ¿no se convertirán muchas ciudades en ruinas como esta? Scarface asintió y dijo. No solo eso, sino que mucha gente será parasitada por los alienígenas y eventualmente se convertirá en su sustento. Musashi guardó silencio un momento y asintió de repente. Entiendo. Así que estamos haciendo algo grandioso para salvar a la humanidad. Cuenten conmigo. Ross, de pie junto a él, jugueteaba con su arma. Soy un mercenario, siempre he luchado solo por dinero. Hizo una pausa, y una sonrisa se dibujó de repente en sus labios. Pero esta vez, también quiero intentar luchar por el pueblo. Yo también, dijeron Isa, el soldado de las fuerzas especiales, y el hombre negro al unísono. Isa dijo. Somos soldados. Proteger al pueblo es nuestra responsabilidad. Finalmente, todas las miradas se posaron en Edwin. Scar preguntó. ¿Y usted, señor ladrón? Edwin miró a los que estaban a su lado, con la voz repentinamente teñida de diversión. Soy ladrón, siempre trabajo solo, pero después de la última batalla, descubrí que tener amigos no es tan malo. Como todos mis amigos han decidido unirse a la guerra, yo también iré. De acuerdo, asintió Scar sin decir nada más. Entonces, vámonos. La nave espacial aceleró, llegando finalmente cerca del pueblo antes del amanecer. Después de que las tres naves se acoplaran, formando una nueva plataforma de combate, Scar condujo al equipo humano hasta la nave central dañada. Al ver a otro depredador desconocido dentro, el equipo humano se sorprendió de inmediato, y la mano sensible de Ross apretó el gatillo al instante. No se pongan nerviosos, dijo Scarface. Ellos también son mis camaradas. Este es el mayor guardamage, ya lo conoces. Este es Cell, mi buen hermano. Luego se volvió hacia Guardamage y preguntó. Mayor, ¿cómo está la situación? No te preocupes, respondió Guardamage, concentrado en el panel de control sin levantar la vista. He desactivado todos los satélites de esta zona y, dados los niveles de radiación, cualquier máquina humana que entre se sobrecargaría. Los humanos ya no pueden ver esta zona. Zeld continuó. Antes de que volvieras, localicé todas las salidas y coloqué detectores en las entradas. Todavía no ha habido movimiento. Deberían seguir dentro.
También descubrí que una de las salidas está en una ubicación excelente, perfecta para colocar trampas y minas. Una vez que la energía de la nave esté completamente cargada, podemos volar las demás salidas y obligarlos a venir aquí. Sufrirán grandes pérdidas si se atreven a salir de aquí. Bien hecho. Los ojos de Scarface brillaron. Entonces este es nuestro campo de batalla ahora. Luego le preguntó a Felt. Hermano, ¿has preparado trajes protectores para nuestros camaradas humanos? No te preocupes. Felt sonrió con suficiencia, tomó el arma de la mano de Ross, la miró y la arrojó a un lado. Esta potencia de fuego no será suficiente para combatir a los alienígenas. Ven conmigo, he preparado armas más poderosas para ti. Luego condujo al grupo hacia su cabaña. Después de que los demás se fueran con Felt, Scarface se dirigió a la armería de su nave. La batalla de ayer casi había agotado todas sus armas, especialmente las avispas mecánicas, que estaban casi completamente destruidas. Sin el enjambre, sus capacidades de reconocimiento y combate se verían gravemente comprometidas. Así que solo pudo activar las avispas de repuesto de la nave e instalarlas en su hombrera. Después, recargó el cañón de iones y el águila mecánica, y luego sacó nuevos dardos y minas láser del almacenamiento. Finalmente, revisó cuidadosamente su lanza, espada larga y escudo, y tras confirmar que todo estaba en orden, finalmente pudo respirar aliviado y abrir su panel de sistemas. Fuerza 25, velocidad 21, resistencia física 37, intuición de combate 10. Había matado a más de una docena de alienígenas esta vez, pero su resistencia física solo había aumentado unos pocos puntos. Parecía que cada mejora a partir de ahora sería extremadamente difícil. Pero no tuvo tiempo de pensarlo en ese momento y se giró para caminar hacia la nave de Felt. Felt ya les había puesto a cada uno un traje protector negro. El material era idéntico, pero era extremadamente ajustado, ligero y muy cómodo. Felt explicó. No se preocupen, esta es ropa protectora de primera calidad. Su capacidad de protección es casi equivalente a la de nuestra armadura y puede soportar un combate prolongado en este entorno de radiación. Qué flexible, dijo Edwin, estirando los brazos con incredulidad. Esto es muy superior a los trajes protectores humanos. Felt asintió, pero no respondió. Se giró y comenzó a distribuir armas a todos. Isa recibió un rifle de francotirador láser de alta energía, que según Felt era mucho más potente que el que le había dado Scarface y podía cambiar entre varios modos. Ross y el hombre negro recibieron cada uno un rifle de asalto de alta energía, con una potencia de fuego potente y sostenida. El soldado de las fuerzas especiales Stan recibió una ametralladora láser con una cadencia de fuego extremadamente alta, una potencia inmensa y un poder de penetración superrápido. En cuanto al bandido Edwin y al samurái Musashi, sus habilidades de tiro no eran muy buenas, así que Felt eligió específicamente dos metralletas láser fáciles de manejar. Además, preparó una pistola láser y pequeñas bombas para cada uno. Justo cuando Musashi tomó la metralleta, Scarface se acercó. Miró la mano derecha de Musashi, a la que le faltaban 2 dedos, y frunció el ceño. Volviéndose hacia Felt, preguntó. Felt, recuerdo que tu nave tiene un sistema médico completo. Sí, asintió Felt. Scarface preguntó. ¿Puedes trasplantar prótesis? Felt se quedó desconcertado, pero comprendió enseguida. Miró la mano de Musashi y dijo. Este nivel no requiere cirugía. Puedo imprimirle 2 dedos protésicos, instalarlos y conectarlos a sus nervios. Te garantizo que serán más flexibles que los dedos reales. Al oír esto, los ojos de Musashi se iluminaron de esperanza, e incluso la forma en que los demás humanos a su alrededor los miraban cambió. Entonces te confiaré a Musashi, dijo Scarface con una sonrisa, empujándolo hacia Felt. Felt asintió y lo condujo al quirófano. Gracias a la excelente tecnología y la capacidad de impresión del Iron Blood, ambos completaron la cirugía en poco más de 10 minutos. Cuando Musashi reapareció, su mano derecha se había transformado por completo en una mano mecánica. Ni hablar. Exclamó Scarface sorprendido mientras se abalanzaba. ¿Cómo es que toda tu mano está? No te alarmes, dijo Felt. Sus dedos están bien. Simplemente le hice un guante de hierro con los 2 últimos dedos. Funciona mucho mejor así. Así es. Los ojos de Musashi se iluminaron y apretó el puño derecho con entusiasmo. Esta sensación es increíble. Hacía años que no me sentía así. Gracias. De nada, camarada. Scarface sonrió y le dio una palmadita en el hombro, entregándole una katana. Considéralo un regalo por nuestro reencuentro.
Musashi tomó la katana con expresión de desconcierto, y en cuanto la desenvainó, se animó. Aunque la katana parecía común y corriente, su hoja brillaba con una luz escalofriante, indicando claramente su excepcional filo. Scarface dijo: el equipo sigue siendo tu espada, pero la he reemplazado con acero del planeta Sangre de Hierro, mucho más duradero y robusto que cualquier acero de la Tierra. Musashi blandió su espada larga con entusiasmo, sin poder resistirse a decir: ¡qué regalo tan maravilloso, gracias! De nada. Scarface rió entre dientes, volviéndose hacia el grupo y diciendo: muy bien, el tiempo apremia. Vamos a la cabina principal. Todos necesitan comprender algo sobre los xenomorfos. El grupo regresó a la nave central. Scarface encendió la pantalla de la nave, que mostraba imágenes y datos de las distintas etapas de los xenomorfos. Este es un abrazacaras, algo que se puede eliminar de un solo disparo, no muy efectivo en combate. Pero después de parasitar a una criatura, evoluciona a un rompepechos en cuestión de unas pocas o 12 horas. Y una vez que el rompepechos está completamente formado, desgarra el cuerpo humano al aire. En este punto, su ritmo de crecimiento es extremadamente rápido, y puede convertirse en un xenomorfo macho en pocas horas. Señaló la imagen del xenomorfo macho y dijo: el dron xenomorfo es la forma básica del xenomorfo y el más numeroso. Son muy poderosos. Sus garras pueden desgarrar el acero y sus colas afiladas perforar placas de acero. Lo más notable son sus piezas bucales serpenteantes. Estas piezas bucales pueden usarse no solo para parasitar humanos, sino también para el combate, y son extremadamente poderosas. Incluso pueden perforar la máscara de un depredador. Isa frunció el ceño con una expresión de asco. Son tan feos, y hasta tienen una cabeza en la boca, tan asquerosos. Y son muy peligrosos, intervino un soldado herido por la batalla. Los drones xenomorfos son casi tan fuertes como los individuos recién entrenados y tienen una agresividad extremadamente alta. Así que cuando te los encuentras, solo puedes disparar. Nunca intentes el combate cuerpo a cuerpo. Scarface asintió. Las armas humanas no bastan para matarlos. Se necesitan 30 o 40 disparos para matar a un xenomorfo. Aunque el cañón de iones es mucho más potente que las armas de fuego comunes, sigue siendo difícil matarlos al instante si no se alcanza un punto vital. Además, los xenomorfos son muy rápidos. Así que mi consejo es: no seas tacaño con las balas, usa tu mayor potencia de fuego para causar daño, prioriza la cantidad por la calidad. Hay una pregunta. Ross, siempre sensible, frunció el ceño y no pudo evitar levantar la mano. Sí, digo, si fuéramos parasitados, ¿tendrías alguna forma de salvarnos? Scar guardó silencio al oír esto y se giró para observar el daño de batalla. El hombre dañado por la guerra suspiró. La tecnología de los depredadores puede matar a brazacaras y guillotinas incompletas dentro del cuerpo, pero el proceso es extremadamente doloroso, y un pequeño error puede incluso matar al huésped. Incluso para los depredadores, la probabilidad de éxito no es alta. En cuanto a usarla en humanos, suspiro, no puedo decir que sea imposible, pero la esperanza es bastante remota. Entendido. Ross bajó la cabeza, reflexionó un momento y de repente le dijo a Isa: si me parasitan, no olvides matarme. Isa sintió una punzada de tristeza al oír esto, pero aún así se obligó a mantener la calma. De acuerdo, te lo prometo. De igual manera, si me parasitas ese horrible monstruo, debes matarme de inmediato. De acuerdo. Se oyó una voz grave, y una atmósfera inquietante llenó la cabina. No se pongan nerviosos, los consoló Scarface. La situación aún no ha llegado a ese punto. Sus trajes y máscaras de protección están equipados con sistemas de monitoreo infrarrojo. No será fácil para los alienígenas acercarse a ustedes. Todos asintieron y guardaron silencio. Justo entonces, Battle Damage dijo de repente: muy bien, el cañón de iones de la nave está completamente cargado. Los ojos de Scarface brillaron con una luz intensa. Entonces, manos a la obra.